Hay tejidos que se hacen en una tarde y hay proyectos que tocan el corazón y se convierten en verdaderas obras de arte con significado. Hoy te traigo un tutorial completo de nuestro querido Jesús, un diseño lleno de paz y detalles únicos. Es muy importante que veas este video completo, porque en este tutorial revelaré secretos claves y técnicas que harán que tu tejido sea mucho más limpio y prolijo. Te guiaré paso a paso, con toda la paciencia para que tu Jesús quede exactamente como la esencia y el detalle que ves aquí. Bienvenidos, yo soy Karina de Amigurumis Castillo. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Y bueno, en esta ocasión vamos a realizar este Jesús de aquí. Miren, nos ha quedado así, Jesucristo. Estamos haciendo este proyecto porque ya se viene Semana Santa. Y bueno, miren, tiene todas estas piezas. Realmente todo su vestuario, por ejemplo el chaleco, el cinturón, las sandalias, su corona, se pueden sacar, ¿no? Miren, bueno, les voy a dar prontito la lista de materiales que necesitamos para realizar esta figura. Y bueno, vamos a necesitar, primero vamos con los estambres, ¿no? El estambre de color blanco, necesitamos color nuez, rojo. Este es un tono de café que es un poco más grisáceo. Este es un tono de café un poquito más oscuro. Este color verde hoja. Necesitamos color piel. Hilo de bordar color café oscuro y café claro para la boquita de acá. Rubor para sus mejillas, el relleno, en general silicona para pegar. Necesitamos también adicional un pedacito de cartón. Miren, yo utilicé este cartón de aquí que es más o menos como de unas 2 líneas, más o menos de unas, sí, casi 2 líneas de grosor. Es para hacer estas tapitas de aquí de los pies, no de las sandalias, no, sino de los pies, que tiene también este soporte, que para que le quede durito los pies, ¿no? Y para las sandalias, en cambio, utilicé, porque no quería muy grueso, utilicé acetato. No sé cómo se llame en su país, pero es un plástico que es delgadito, pero es rígido, no es muy suave, ¿no? Entonces utilicé realmente todo lo que tengo aquí, pues yo reutilizo. Esto creo que fue de un empaque. Y bueno, necesitamos solo para hacer estos 2 circulitos de acá, óvalos, perdón, de las sandalias. Necesitamos también alambre. Alambre, miren, este de aquí fue el que yo utilicé. Es gruesito este de aquí, ¿no? Es más o menos de unas 2 líneas de grosor. Es para poderle poner en los piecitos y hasta acá las piernas. Más o menos por cada pierna necesitamos unos 15 centímetros. 15 centímetros por cada pierna. Unos 18 centímetros de alambre porque va desde las piernitas hasta arriba la cabeza. ¿Qué más necesitamos? También limpiapipas. Estos son limpiapipas, no sé cómo se llame en su país. Estos en cambio le puse aquí en los brazos. Necesitamos 2 limpiapipas. Vienen así los limpiapipas, ¿no? De unos 30 centímetros. Necesitamos 2 porque los doblamos y ponemos este en un solo brazo y luego el otro en el otro brazo. Miren, aquí está la coronita, ¿no? Para ponerle a nuestro amigurumi. Y bueno, así nos ha quedado Jesús. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tutorial. Me olvidaba, para todo el proyecto vamos a utilizar un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Ese va a ser el grosor del ganchillo, el número del ganchillo, perdón, para todo el proyecto. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el color piel. Vamos a realizar los bracitos, ¿no? Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Aquí vamos a hacer este anillo mágico. Uno. Y 6.
Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, así de esta manera. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento todo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a poner el marcador, así de esta manera. Y ahora vamos a hacer nuestro aumento en el siguiente punto de puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Así de esta manera. Ahora vamos a iniciar nuestra próxima vuelta. Y hasta ahí tenemos 9 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a tejer un punto en cada punto. O sea, vamos a tejer esos 9 puntos. Vamos a hacer una vuelta de 9 puntos. Y luego hacemos otra vuelta de 9 puntos. En total, 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que conservamos los 9 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto burbuja, ¿no? Para hacer el dedito. Entonces, ¿qué hacemos? Este proceso lo vamos a hacer en un solo punto. Vamos a ocupar un solo punto para hacer ello. Vamos a hacer básicamente 3 medios puntos altos en un solo punto, pero sin, ya les explico, ¿no? Entonces vamos a coger lazada. Ingresamos en el siguiente punto, miren, tenemos 3, entonces cogemos lazada y solo sacamos los 2, quedamos con 2. Cogemos de nuevo lazada y nos introducimos en el mismo punto. Volvemos a coger lazada y nos volvemos a quedar con 2. Volvemos a coger lazada, introducimos en el mismo punto y luego ahí sí tejemos todo, miren. ¿No? Entonces, y de ahí este sería el primer punto, ¿no? ¿Qué hacemos? Y de ahí tejemos normalmente los 8 puntos que nos faltan. Serían 1, y 8. Listo, miren así. Entonces aquí donde hicimos este punto burbuja, pues lo vamos a sacar un poquito así, miren, porque este va a ser el dedito, ¿no? Miren, ahí ya nos queda formado el dedito, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a realizar vamos a tejer de nuevo estos 9 puntos, no vamos a hacer una vueltita de altura. Entonces vamos a tejer de nuevo los 9 puntos. 1, ponemos nuestro marcador y seguimos tejiendo un punto sobre punto hasta terminar los 9 puntos. Aquí ya terminé de tejer todos los 9 puntos. Ahora la próxima vuelta que vamos a hacer vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo, o sea, en total tenemos que hacerlo 3 veces, ¿no? Porque tenemos 9 puntos. Entonces hacemos un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Estamos haciendo disminuciones invisibles, ¿no? Y por último un punto bajo y una disminución. Y ahí nos quedan 6 puntos, miren. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Un punto bajo y aquí en el puntito que sigue vamos a hacer un aumento. Repetimos, un punto bajo
y un aumento. Aquí cuando son piezas pequeñas yo no les suelo poner aquí ya marcador porque más me estorba, pero ahí sí tienen que tener muchísimo cuidado, deben tener que no saltarse ningún punto. Y por último un punto bajo y un aumento. Entonces aquí volvemos a tener 9 puntos, ¿no? Miren, así de esta manera. Aquí tenemos 9 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer estos 9 puntos 2 veces. Tejemos 9 puntos, una vuelta y luego otra vuelta de 9 puntos. Miren, así tenemos ya la formita de la mano, parece como un guantecito, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a cambiar a color estambre de color blanco. Entonces, como siempre hacemos el cambio de color, entonces el último puntito que hice lo voy a zafar para quedarme sin terminarlo de hacer. Entonces es como que lo voy a volver a hacer, pero me quedo así en este paso. Y ahí sí continúo con el estambre, termino de hacer el punto con el estambre de color blanco, así. Entonces voy a cortar ya la hebra de color piel porque ya no la voy a necesitar. Y ahora vamos a continuar con el estambre de color blanco. Entonces aquí vamos a hacer un par de nuditos como para que no se nos vaya a zafar la unión de nuestro estambre. Así de esta manera, miren. 2 nuditos, ¿no? Entonces estas hebritas, para que no nos estorben, las podemos meter dentro del tejido hasta mientras, porque si no nos van a estorbar. Entonces tranquilamente las podemos meter así, miren, dentro del tejido. Miren, aquí hay 2 opciones, como ustedes se acomoden, ¿no? Aquí tenemos el limpiapipas que yo les había pedido. Vienen así, ¿no? Como de unos 30 centímetros. Entonces los vamos a doblar en la mitad. Así de esta manera, porque esto va metido aquí hasta que tope aquí al final, ¿no? Si ustedes le pueden, quieren meterle, le pueden ya meter de una vez e ir tejiendo. O si no, cuando se termina de tejer la parte blanca, pues también le pueden meter. Pero algunas personas a lo mejor lo quieren meter de una vez porque después como que se les tuerce, se les complica meter. Ustedes miren cuál es la opción más fácil, ¿no? Claro que cuando ya está tejido el brazo, sí hay que meterlo con bastante cuidado porque en esta, al menos en la unión que hicimos aquí, la reducción sí se aprieta un poquito. Entonces el limpiapipas es como un alambrecito muy delgadito que tiene adentro. Entonces si lo hacemos con mucha presión se dobla. Entonces miren ustedes la opción. Yo le voy a meter luego. Entonces vamos a continuar con el estambre de color blanco. Y para ello vamos a hacer 9 puntos. Vamos a tejer estos 9 puntos de nuestro tejido con estambre de color blanco. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, así de esta manera. Un punto bajo. Y un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir 4 veces. Y al último me va a sobrar un punto y ese punto lo voy a tejer normalmente. Ya hice mi primera vez. Y 4 veces. Miren, así de esta manera. Y como les decía, al último les va a sobrar un puntito. Ese punto lo tejen normalmente. Miren, así. Y bueno, ahí tendríamos ya 9 puntos, sería más 4, tendríamos 13 puntos. Aquí ya tenemos 13 puntos, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. Vamos a tejer un aumento. Y vamos a poner nuestro marcador. Así de esta manera. Y vamos a tejer 5 puntos. 1, 5,
Ahora vamos a hacer un aumento. Y por último vamos a tejer estos 6 puntos que me sobran. 1 y 6. 6 puntitos, miren. Y hasta ahí tendríamos 15 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a tejer es una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer estos 15 puntos, un punto sobre punto, pero lo vamos a tejer en blow, o sea, cogiendo la cadenita, miren, de atrás, solo con la cadenita de atrás. Hacemos 1 y así nos vamos a ir tejiendo todos estos 15 puntos, solo tomando la cadenita de acá atrás para que nos queden estas hebritas de adelante y luego tejer ahí el vuelo de la manga. Y vamos a tejer estos 15 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos en blow. Es para que nos quede, no sé si ahí se ve esta cadenita, miren, de aquí, para luego tejer aquí. Bueno, hasta ahí tenemos 15 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. O sea, cogiendo, vamos a hacer un punto sobre punto, vamos a tejer esos 15 puntos, pero ahora sí vamos a coger el punto completo, ya no en blow. Entonces vamos a hacer nuestro primer punto y así nos vamos a ir tejiendo los 15 puntos, pero vamos a hacer 15 vueltas de altura, o sea, vamos a hacer 15 vueltas, ¿no? Vamos a repetir estos 15 puntos 10 veces, perdón, 10 vueltas de altura, no 15, 10 vueltas de altura y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de 15 puntos cada vuelta. Entonces aquí vamos a cortar la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra porque este bracito va a ir luego tejido con el cuerpo. Entonces no necesitamos dejar hebra para coser. Entonces vamos a zafar esto. Y ahora sí vamos a colocar, si ustedes todavía no han colocado el limpiapipas, pues vamos a colocar el limpiapipas. Como les dije, hay que doblarlo así. En la mitad le hacemos aquí como las dos puntitas, le unimos y luego solo le metemos aquí, miren, así despacito. Miren, ya topó aquí, siento que ya topa aquí, entonces ahí ya le dejamos. Entonces aquí solamente en esta parte blanquita vamos a poner un poquito de relleno aquí alrededor, pero un poquito, sin ponerle mucho para que no se nos abran los puntos. Miren, aquí ya tenemos dos bracitos totalmente iguales. Entonces aquí con los limpiapipas. Bueno, vamos a hacer esta partecita de aquí del brazo, vamos a hacer la manga. Y para ello vamos a tomar el bracito y nos vamos a ensartar en esta fila de aquí. Recuerdan que dejamos, cuando estábamos tejiendo el bracito hicimos una vuelta en blow, entonces nos quedan estas hebritas. Creo que ahí se ve mejor estas hebritas de aquí, entonces nos vamos a enlazar en estas hebritas. Y vamos a tejer esos 15 puntos. Entonces me voy a enganchar con el estambre de color blanco, con el brazo, la manito hacia allá, ¿no? Y con este borde hacia nosotros. Entonces me engancho en el primero, que está aquí, miren, así, ¿no? Voy a meterme acá, así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy a sostener esta hebrita para que no se me zafe. Y ponerla hacia adelante para poder ir perdiendo de una vez esta hebrita. Aquí hago un punto. Vamos. Ahí sí se ve, acá. 2. Miren, así me voy a ir tejiendo los 15 puntos. 3 y así me voy tejiendo los 15. Miren, aquí ya terminé de tejer esos 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto y un aumento en toda esta vuelta. Listo, miren, así. Entonces ya me puse mi primer puntito, que voy a iniciar la segunda vuelta y puse el marcador. Voy a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último me va a sobrar un punto, ese punto lo tejo normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura, voy a tejer un punto sobre punto, voy a tejer esos 22 puntos.
Listo, aquí ya terminé de tejer mis 22 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y ese lo tejo normalmente. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 29 puntos. Ahora voy a hacer 4 vueltas de altura de 29 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer, entonces cortamos la hebra, no tenemos que dejar hebra larga, simplemente como para poder hacer nuestro punto falso. Entonces vamos a insertar esta hebrita. ¿Qué hacemos? Entonces nos saltamos ahí, nos saltamos este primer punto, vamos al segundo y pasamos la aguja por debajo del punto. Y luego nos ingresamos por donde salió la hebra, por la mitad de este punto, ¿no? Nos vamos por ahí y jalamos. Entonces aquí miren, ya se formó un puntito falso. Y el resto de hebrita la vamos a perder por aquí, por el tejido. Vamos a ir pasando así, por debajito del tejido. Y eso sería todo, ¿no? Vamos a jalar la hebra. Miren, aquí ya nos quedó el cierre. Ya no se nota el cierre. Entonces vamos a cortar esta hebra y ahí estarían ya, miren, los dos bracitos, ¿no? Y vamos a hacer 6 cadenitas. 1 y 6. En la primera cadenita, la segunda cadena contando desde el ganchillo, porque la primera nunca se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y en la última cadena un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario y vamos a hacer 3 puntos, o sea, un punto en cada punto. Esta hebrita la vamos a poner hacia adelante para poder aprovechar el tejido y perderla. Hacemos nuestro primer punto. 2, 2, 2, 2, 3. Y por último un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren, ¿no? Ahora vamos aquí a coger el primer puntito de la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto deslizado. Porque vamos a tejer no en espiral, sino cerrados, en vueltas cerradas. Hago un punto deslizado con el primer punto de la siguiente vuelta, voy a levantar una cadena y en ese mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer un punto bajo y ahí mismo voy a hacer otro punto bajo, o sea, un aumento, ¿no? Entonces voy a poner el marcador en el primer punto que hice del aumento, o sea, aquí, ¿no? Entonces este será nuestro nuevo inicio de vuelta. Nuestro inicio, mejor dicho, de la nueva vuelta. Entonces vamos a hacer aquí otro aumento. ¿Ya? Ahora vamos a tejer. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a hacer son 3 aumentos. 1, 2 y 3. 3 aumentos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último un aumento de puntos bajos. Listo, miren así. Ahora vamos con esta hebrita, ya la podemos cortar, la de atrás que estábamos perdiendo ya la podemos cortar para que no nos estorbe. Ahora vamos a cerrar de nuevo la vuelta, ¿no? Entonces, donde está el marcador, voy a tomar aquí el punto y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y en el mismo punto un punto bajo. Y este será
Ahí voy a poner, donde hice el último punto bajo, voy a poner mi separador. Recuerden que cuando se hace vuelta cerrada siempre hacemos un punto deslizado y una cadena, ¿no es cierto? Entonces aquí como que nos queda como que fueran dos puntitos, ¿no? Antes del marcador, pero esos puntos no se los teje porque es la cadena y el punto deslizado que se hace para poder cerrar en vueltas, ¿no? Ahora, ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Lo siguiente que voy a hacer es 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice la primera vez. Ahora vamos la segunda, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Y por último voy a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, a esto me refería, que siempre cuando cerramos las vueltas queda como dos cadenitas, 1 y 2, es del deslizado y de la cadena que hacemos, esas no se teje, ¿no? Listo, ahora sí vamos a cerrar de nuevo la vuelta, donde está el marcador, vamos a hacer nuestro punto deslizado. Vamos a levantar una cadenita y antes de hacer el mismo punto, continuar haciendo aquí, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en este momento el cartoncito que tenemos, que les pedí, y vamos a dibujar el contorno de esta parte de aquí antes de continuar. Vamos a dibujar el contorno y luego lo vamos a cortar. De estos vamos a hacer dos porque obviamente el otro piecito es la misma medida. Vamos a hacer 2 cartones de una vez. Bien, aquí ya corté 2 cartoncitos. Bueno, entonces vamos a reservarlos un ratito y vamos a continuar tejiendo. Luego ya los vamos a pegar. Entonces aquí nos quedamos realizando, hicimos un deslizado y una cadena. Recuerden, para iniciar la nueva vuelta. Ahora en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo ahí mismo porque vamos a hacer un aumento. Entonces pongo el marcador en el primer punto bajo que hice del aumento, ¿no? Así. Entonces acá voy a hacer otro aumento en el otro punto, en el siguiente voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer, serían 8 puntos. 1, y 8. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 8 y por último un aumento de puntos bajos. Miren, y ahora sí voy a cerrar mi vuelta. Solo la voy a cerrar aquí. Voy a cerrarla así con un punto deslizado. La voy a cerrar, ¿no? Ahí. Voy a hacer entonces mi punto deslizado, mi cadena, y ahí me voy a quedar un ratito porque voy a pegar aquí la pieza, ¿no? El cartoncito que recortamos lo vamos a pegar aquí con silicona o caliente o fría. Listo, miren, ya le pegamos aquí el cartoncito y ahora sí vamos, y aquí hicimos, recuerden que hicimos un punto deslizado, una cadena, y en el mismo punto, o sea, tomando solo la cadena de atrás, voy a hacer un punto bajo, en el mismo punto donde hice el deslizado y la cadena. Ponemos el marcador aquí y ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero vamos a hacerlo en blow, o sea, tomando la cadenita solo de atrás. Y en total nos debe salir 28 puntos y vamos a irnos tejiendo así estos 28 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar mis 28 puntitos, recuerden en blow, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar y
ya no vamos a cerrar en vueltas, no vamos a tejer en vueltas cerradas. Ahora nos vamos a ir directamente donde está el marcador y vamos a hacer nuestro próximo punto bajo. Y ahora vamos a continuar tejiendo ya en espiral. Y vamos a poner ahí nuestro marcador de nuestro primer punto y vamos a tejer normalmente estos 28 puntos, cogiendo el punto completo. Miren, aquí voy 3 y así me voy a ir tejiendo los 28 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya hemos tejido nuestros 28 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer otra vuelta de 28 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi otra vuelta. Ahora sí vamos a hacer un punto bajo. Vamos la nueva vuelta. Un puntito bajo. Vamos a poner nuestro marcador. Ahora vamos a hacer una disminución invisible. Cogemos la unita hebra, la segunda. Cogemos lazada y tejemos. Una disminución. Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, y 9. Ahora vamos a realizar 3 disminuciones juntas. Vamos, 1, vamos, 2, 2 y vamos 3. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer estos 10 puntitos bajos que nos falta. 1, y 10. Ahora vamos a iniciar la otra vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con una disminución. Una disminución. Así de esta manera. Y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones invisibles, ¿no? 1, y 6. Y por último vamos a tejer estos 5 puntitos bajos. 1 y 5. 5 puntitos bajos. ¿Ya? Ahora vamos a tejer. Verán, aquí vamos a hacer lo del alambre, pero lo vamos a meter en la próxima vuelta, ¿no? Porque si nos queda todavía como espaciecito para meterlo en la próxima vuelta. Entonces, aquí vamos a hacer esta vuelta de acá, que sería, vamos a hacer, nos toca hacer 5 puntos bajos, 5 puntitos bajos, 1, y 5. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. 1, y 3. Y ahora por último vamos a tejer estos 6 puntitos que nos sobran. 1 y 6. Listo, aquí vamos a hacer un ratito una pausa porque vamos a hacer esa basecita que les digo, ¿no? Del alambre. Ya les voy a indicar cómo vamos a hacer. Listo, entonces vamos a cortar un pedacito de alambre de unos 14 centímetros aproximadamente
Obviamente, si ustedes están haciendo la figura con un grosor de lana más grande y un crochet de más medida, obviamente tienen que más o menos calcular y tiene que ser más grande el alambre. Pero si están haciendo con 1,75 de crochet, pues esta es la medida, 14 centímetros. Ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Vamos a coger un alicate y le vamos a doblar esta puntita así, ¿no? Entonces, cogemos al ras, le ponemos el alambre, miren, al ras del alicate, así, al ras. Y de ahí vamos a doblar lo que nos dé. Vamos a doblarle todo, zafamos, miren, nos queda así un arquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplastar para que se tope esto con lo de acá, ¿no? Entonces aplastamos así, aplastamos y miren, aquí ya se nos tocó. Entonces aquí se me pasó un poquito, así miren, ¿no? Nos queda esta parte así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a doblar de aquí del filito, miren, de donde topa esto, cogemos el alicate, apretamos ahí y doblamos el alambre. Miren, así, de esta manera, para que nos quede así. Entonces, más o menos esto de aquí debe medir, o sea, es un aproximado, ¿no? No es que es tan exacto que a veces se nos dobla, ¿no? Pero no debe sobrepasar el largo de esta parte de aquí, miren, para que nos quede aquí, ¿no? Entonces, más o menos esto mide unos, miren, unos 2,5 centímetros, más o menos, unos 2,5 centímetros de largo. Entonces ya, y lo demás lo dejamos así, ¿no? Entonces así nos quedaría esta parte del piecito, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como si nos alcanza por aquí, por este tejido, lo vamos a meter así, miren. Entonces, ¿cómo lo vamos a sujetar? Vamos a ponerle un poquito de silicona caliente o fría aquí y le metemos así y le pegamos. Justo le calculamos más o menos que nos quede en el centro del piecito, ¿no? Miren, así. Sin topar mucho acá adelante, ni tampoco mucho atrás, sino que ahí le calculamos que nos quede flojito. Miren, y vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, me quedó así. Y hasta ahí tenemos 14 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 14 puntos, o sea, 2 vueltas de altura. Hago una vuelta de 14 y luego repito otra vuelta de 14. Listo, miren, aquí yo terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Aquí vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poco todo este piecito. Listo, miren, aquí yo ya rellené esa parte. No rellenen mucho, ¿no? Solamente hasta donde nos quede la formita. Miren, así está. Listo. Conforme ustedes van tejiendo, van a ir rellenando, ¿no? Entonces ahora nos tocaría vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. 6 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Como hicimos 2 aumentos en total, porque hicimos 6 puntos bajos y un aumento, tendríamos hasta ahí 16 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, o sea, vamos a tejer esos 16 puntos y vamos a hacer 7 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 7 vueltas de aumento, ¿no? ¿Cómo es? De altura, quiero decir. Ahora vamos a rellenar esta partecita de esta piernita, ¿no? Y esta de aquí la vamos a cortar. No vamos a dejar hebra porque esto no vamos a coser, sino unir. Vamos a cortar nada más. Y vamos a hacer otra piernita exactamente igual, pero esa no le vamos a cortar. La segunda pierna que hagamos no le vamos a cortar la hebra, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 piernitas. Igual, como les decía, la segunda no le corten todavía porque aquí vamos a hacer un cambio de color. Entonces, vamos a cambiar a estambre de color blanco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a sacarle este último puntito que hicimos. Lo vamos a dejar a medias para hacer el cambio de color, así. Entonces aquí ya vamos a cortar la hebra de color piel. Vamos a dejar un pedacito nada más como para luego amarrar y unir la hebra de color blanco. Entonces aquí vamos a unirnos con el estambre de color blanco.
así de esta manera. Y vamos a hacer unos 2 nuditos, ¿no? Vamos a hacer 2 nuditos aquí. Uno y 2. Y estos hilitos que están aquí, vamos a meterlos aquí en la pierna para que no nos estorbe. Así de esta manera. Y continuamos. Listo, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 6. Aquí deben tomar en cuenta algo, ¿no? Bueno, a mí me da 6 puntos. Justo les tiene que dar, miren, así es la botita. Tiene que darles en la mitad del lado, ¿no? Aquí está la botita así de lado. Y justo el punto debe darles el sexto aquí en la mitad. Como siempre no tenemos la misma tensión al tejer, puede ser que a ustedes les haga falta más puntos o menos puntos, pero deben llegar justo en la mitad. Miren, hasta el frente y este es del lado la botita, la piernita, entonces nos queda justo en la mitad. Aquí debemos llegar, entonces hagan los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Bueno, ahora sí vamos a tejer 4 cadenas, vamos a hacer 4 cadenitas, ¿no? Vamos, 1, 2, 3 y 4. Ahora sí vamos a necesitar ya la otra piernita porque la vamos a unir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la otra piernita? Vamos a tomar, recuerden que aquí tenemos 16 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las 2 botitas así, miren. Entonces, de igual forma vamos a encontrar aquí la mitad de la otra, ¿no? Vamos a calcular dónde nos da la mitad. Entonces, ahí vamos a insertarle así. Ay, ya se me zafó. Vamos a insertarle la mitad, sería aquí. Aquí. Entonces, aquí yo voy a ingresarme para hacer el punto. Hice las 4 cadenas, entonces tomo la otra botita y voy a hacer aquí mi primer punto. Entonces voy a seguir tejiendo normalmente estos 16 puntos de esta otra botita, de la otra piernita. Entonces ya voy un punto. Entonces voy a tejer mis 16 puntos de la pierna. Voy 2, 3 y así voy a tejer de esta pierna los 16 puntos. Miren, aquí ya tejí los 16 puntos. Ahora ya me topé con la cadena que hicimos. Entonces voy a tejer esos 4 puntitos de la cadena. Recuerden que hicimos 4 cadenas. Entonces me voy a ir cogiendo los puntitos de mi cadenita, ¿no? Entonces vamos tomando así. Es un poquito como incómodo, pero sí se puede. Sí se puede. Vamos, 1. Y 4. Miren, aquí justo llegamos a la 4ª cadenita. ¿Ya? Ahora vamos a pasarnos a la pierna, la primera. Recuerden que aquí hicimos 6 puntos al inicio, entonces nos faltan tejer 10 puntos porque hay 16 puntos. Entonces voy a tejer ahora los 10 puntos que me hace falta de la primera piernita. Voy a hacer 1, 2 y así me voy tejiendo estos 10 puntos hasta llegar al marcador. Miren, ya tejí, ya llegué al marcador de nuevo. Ahora voy a tejer estos 6 puntitos de la pierna. Vamos a tejer los 6 puntitos de la pierna. Entonces hago 1, 6. Y ahora me topé de nuevo con las 4 cadenas que hice, pero del otro lado. Entonces igual, del otro lado de la cadena voy a tejer estos 4 puntos. 1, 3 y
Y aquí está el cuartito. Y 4. Así, miren, ¿no? Entonces ya tejimos del otro lado también de la cadena los 4. Ahora nos vamos a ir tejiendo los 16 puntos de la pierna, los 4 puntos de la cadena y los 10 puntos que son de la pierna hasta llegar al marcador. En total debemos tejer, a ver, serían 16, 20, 30 puntos. Entonces de aquí nos vamos a ir tejiendo en total 30 puntos debemos tener hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer estos últimos que me faltaban puntitos. Llegué hasta el marcador y ahí en total tenemos ya 40 puntos. Miren, aquí ya están unidas las piernitas. Tenemos 40 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de un punto bajo y un aumento y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿no? 60 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer los puntos que sean necesarios para llegar aquí hasta la mitad. Esta es la espalda, ¿no? Hasta llegar aquí la mitad de la espalda. A mí me van a hacer falta 12 puntos tejer. Entonces vamos a tejer esos puntitos de ahí, ¿no? Vamos, aquí ya hice el principio, ya hice 1, 2, y 12. Miren, aquí yo ya tengo, ya llegué hasta la mitad. Entonces aquí va a ser mi próximo inicio de vuelta, ¿no? Y voy a poner el marcador en el último punto que hice. No sé cuántos puntos sean para ustedes necesarios para llegar al centro, porque como les digo, no todas tenemos la misma tensión al tejer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro paso, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una hoja de papel y miren, poniendo los pies rectitos, ¿no? Que estén tal cual como queremos. Entonces vamos a tomar la hoja de papel y despacito estos puntitos los vamos a marcar aquí, miren, así, y vamos a traspasar la hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar vuelta y vamos a dibujar este contorno del tejido, ¿no? Del tejido en blanco. Vamos a dibujar con un lapicero así, miren el contorno del tejido, así despacito, sosteniendo. Vamos a ir dibujando este contorno porque necesitamos que nos salga esta figurita de aquí. Yo les decía, ¿no? Hicimos aquí el contorno, entonces este hoyito lo emparejamos que quede al mismo nivel del otro y ahora vamos a recortar este borde. Bien, aquí ya le corté el borde. Miren, aquí tienen que darse cuenta que así nos va a quedar, ¿no? Más o menos, a ver, déjenme medirle con el metrito. ¿Cuánto está? Miren, más o menos de unos 6 centímetros y medio. Y estas partes de aquí de 2,5, 2,5 y aquí en el centro tiene 2, ¿no? Entonces también a los lados deberían dejar más o menos 1 centímetro y 1 centímetro de acá y a la parte de arriba, no de la curva sino de arriba, más o menos también unos 8 centímetros, ¿no? Entonces así vamos a poner estos puntitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este molde que hemos sacado vamos a dibujarlo en un cartón el perfil y vamos a cortar. Aquí ya le dibujé el perfil, también le pasé de una vez los huequitos también y vamos a recortar esta parte. Miren, así me quedó, igual con esta pinza le hice los huequitos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta pieza la vamos a dejar a un lado, todavía no la vamos a pegar y vamos a hacer en el tejido, vamos a retomar. Recuerden que aquí tenemos 60 puntos, pusimos aquí nuestro nuevo inicio de vuelta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Antes de pegar voy a hacer 2 vueltas de 60 puntos, voy a hacer 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 2 vueltitas de altura. Ahora sí es el momento, si a ustedes les hace falta rellenar un poquito las piernas, que sea hasta aquí, no hasta el color piel,
rellenen. Es el momento porque vamos a pegar ya la base. Miren, ahora vamos a tomar la pieza que hicimos. Recuerden que aquí tiene una curvita, entonces donde está la curvita, que sería la parte de adelante. Entonces vamos a poner así. Vamos a meter. Miren, así ya está metido. Entonces vamos a poner aquí, vamos a pegar, miren. Vamos a pegar esta pieza aquí. Entonces aquí le vamos a poner un poco de silicona caliente y vamos a ir pegando todo alrededor. Miren, así nos queda pegado. Si ven, debe estar el mismo ancho del borde de todo alrededor de la pieza. Miren, así, ¿no? Y así nos quedan los piecitos. Miren. Esto nos ayuda para que nuestro muñeco se pare firmemente. Ahora vamos a seguir tejiendo. Listo, ahora vamos a continuar con nuestro tejido y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer otra vuelta de altura, pero vamos a hacerla en bloc. O sea, tomando solamente la hebrita de la parte de atrás. Entonces vamos a tomar la hebra de la parte de atrás, así miren. Y nos vamos a ir tejiendo nuestros 60 puntitos, ¿no? Recuerden que tenemos 60 puntos. Entonces estos 60 puntos los vamos a tejer, como les digo, en bloc. O sea, solo tomando la cadenita de atrás. Porque necesitamos que nos quede estas hebritas de acá adelante para luego hacer el detalle del vuelo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en bloc y también le doblé los alambres. Más o menos vamos a dejar 1 centímetro aquí y doblamos hacia los lados contrarios para que se unan, ¿no? Entonces, cuando esto de aquí vamos a unirle con cinta adhesiva y des en cuenta que los piecitos estén rectitos, ¿no? Si es que les queda muy así o así, pues acomoden los alambres para que les quede así rectito, ¿no? Entonces aquí voy a pegar con cinta, puede ser adhesiva, scotch, masking tape, lo que ustedes deseen. Entonces lo importante es que estos dos alambrecitos se queden aquí uniditos. Entonces vamos a pegar esta parte de aquí. Miren, así ya le pegué con la cinta, miren, así nos quedó ya bien sujeto. Y aquí se para perfectamente, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Recuerden, tenemos 60 puntos y acabamos de hacer la vuelta en bloc, ¿no? Para que nos quede este filito de aquí para luego hacer el vuelito del manto. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer estos 60 puntos y vamos a hacer 6 vueltas. Vamos a hacer crecer el tejido y vamos a hacer 6 vueltas. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura. Ahora voy a cortar un pedazo de alambre de unos 18 centímetros de largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer más o menos lo mismo que hice, ¿se acuerdan? Tomamos así al ras, doblamos esta partecita de aquí, así. Se nos haga una curvita. Entonces, vamos con esta pinza de acá para bajarle un poquito ya. Ahora la idea es, vamos a apretarle un poquito más que nos quede medio, no totalmente ajustado, ¿no? Que nos quede un espacito así como para poderle meter aquí. Ahora le vamos a meter aquí. Así queda ya metida, enganchada aquí. Entonces vamos a ubicarle justo en el centro de esta parte, de este alambrecito aquí, el centro, ¿no? Vamos a ubicarle ahí el centro. Cuando lo ubiquemos en el centro le vamos a apretar con el alicate. Le vamos a apretar para que nos quede seguro. Miren, aquí ya le apreté. Que tope así. Entonces le voy aquí a reforzar. Recuerden que debe estar en la mitad, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de cinta adhesiva para sujetarle un poquito más. Listo, miren, así nos quedó sujeto. Le sujeté aquí con cinta adhesiva para que nos quede más firme. Esto es como para luego que llegue el cuellito y la cabeza, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé esta vuelta de disminuciones y ahora voy a hacer, hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de 54 puntos. Voy a hacer 2 vueltas.
Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 54 puntos. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 48 puntos. Ahora voy a hacer 4 vueltas de altura de 48 puntos. Voy a hacer 4 vueltas más. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura de 48 puntos. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de 42 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 36 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a rellenar la pieza. Listo, miren, aquí ya está rellenado esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer la unión de los brazos. Justo aquí vamos ya a hacer la unión, ¿no? La unión de los brazos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos, como siempre les comento yo, que la tensión del tejido no es la misma para todos. Entonces, suele pasar que este es, por ejemplo, mi final de vuelta, ¿no? Aquí me quedé. Puede ser que ustedes se hayan quedado justo del centro o más atrás. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es tejer los puntos que sean necesarios para justo llegar a la mitad de la espalda. Vamos a mirar nosotros cuál es la mitad de la espalda, miren. Entonces, a mí me parece, me hace falta aquí tejer algunos puntitos, así que voy a tejerlos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que observar cuántos puntos les hace falta para llegar a la mitad. Entonces, miren, aquí voy a tejer así. 1, 2, 3, démosle aquí. Creo que me hace falta un puntito más, 4 puntitos. Yo voy a tejer 4 puntitos porque esos son los que a mí me hace falta para llegar, miren, a la mitad de la espalda. Y aquí ya estoy ubicado en la mitad de toda la pieza de aquí, ¿no? De la parte de atrás. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es, ahora sí vamos a empezar uniendo. Este va a ser nuestro inicio de vuelta, ¿no? Este va a ser ahora nuestro nuevo inicio de vuelta. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, pero contando con este, con el que hicimos al último, con el que está en la mitad, ¿no? Entonces este es nuestro primer punto de la vuelta, donde inicia la vuelta. Entonces voy a poner aquí el marcador, ¿no? Déjenme poner bonito el marcador, ya. Y aquí, contando este primer punto, voy a tejer 6 puntos bajos. Vamos a tejer 1, 6. Ya, aquí ya tejimos 6 puntos, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a empezar a unir los bracitos. Como los bracitos son el mismo bracito, los dos no tienen, como quien dice, ningún derecho, ningún izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí está la parte del dedito, ¿cierto? ¿No? Entonces vamos a doblarlo así, ¿no? A la parte del dedito. No así, sino así, donde está el dedito. Entonces, si este brazo yo lo voy a colocar aquí, déjenme a la lebrita para indicarles, ya, ¿no? El dedito, miren, siempre esta es la parte de adelante, ¿no? Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Entonces, con el dedito, si voy a colocar acá, el dedito tiene que estar hacia arriba, no hacia atrás, sino hacia arriba. Entonces, si yo del dedito y la manga lo doblo así, aplano mi bracito, entonces eso quiere decir que yo voy a tomar, miren, aquí está el dedito, ¿no? Voy a tomar de esta parte que así aplané de acá atrás, voy a tomar 7 puntos para poder unirlo ya con el cuerpito, ¿no? Entonces lo voy a bajar un ratito limpiapipas para que no me estorbe. Entonces, miren, ya aplanando así, yo le miro que ya puedo coger desde aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a empezar desde aquí, desde donde terminé.
este bracito, y me voy a entrar, ¿no es cierto? Primero, entonces, ya sé de dónde voy a coger sin perderme, que voy a iniciar desde aquí. Entonces voy a ensartarme de nuevo en el tejido. Voy a tomar el bracito donde ya sé que voy a coger, entonces de adentro hacia afuera ingreso en el punto y luego ingreso en el cuerpo, en el punto del cuerpo. Eso quiere decir que voy a tomar 7 puntos tanto del brazo como también del cuerpo, ¿no? Entonces ya hice mi primer punto. Vamos, ahí sí se ve, al segundo punto. Miren, y así vamos a ir tejiendo. Segundo, voy a tejer el tercer puntito. Cojo un punto del brazo y un punto del cuerpo y hago un punto bajo, miren. Voy tercero, ¿no? Vamos al cuarto. Cuatro. El séptimo, ¿ya? Y 7. Miren, así de esta manera. Miren, y aquí ya nos queda el bracito bien, miren, puesto de todo de lado. Igual aquí está paralelo acá, no está ni muy adelante ni muy atrás, ¿no? Ya. Ahora voy a tejer ahora solamente los puntos del cuerpo, ¿no? Recuerden que tejimos 7 del brazo y 7 del cuerpo uniendo en un solo punto. Ahora vamos a tejer 11 puntos, nos tocaría tejer 11 puntos del cuerpo. Entonces me voy aquí, 1, 11. Y voy a repetir el mismo proceso que hice de este lado, voy a hacer con el otro bracito. Entonces, ¿no es cierto? Siempre los deditos hacia arriba. Entonces, de este lado el dedito lo voy a poner igual hacia arriba. Miren, aquí está el dedito. Entonces, el dedito hacia arriba, como les digo, hacia arriba. Entonces, yo aplano así. Y si el dedito me va a quedar hacia arriba, esta parte quiere decir que los puntos de este lado son los que yo voy a tejer aquí. Y así mismo voy a ver desde dónde empieza para yo ir tejiendo. Voy a cogerle 7 puntitos de aquí, ¿no? Entonces desde aquí, miren, desde este puntito de acá voy a irle uniendo. Entonces me engancho de nuevo, así. Y desde adentro del bracito voy a ir cogiendo el puntito. Y voy cogiendo un punto del brazo. Voy a hacerle este para acá también para que no me estorbe. Y un puntito del cuerpo. Esto tenemos que hacerlo con mucha paciencia, ¿no? 1. Y 7. Una vez ya pasado este proceso de aquí, básicamente, nosotros ya vamos a poderlo, lo demás ya es mucho más fácil. Esta es como que la parte más incómoda, lo diríamos así, ¿no? Y bueno, por último me van a quedar 5 puntos y estos 5 puntos los voy a tejer normalmente, solo en el cuerpito, ¿no? Entonces voy a tejer, miren, aquí un puntito del cuerpo, vamos, 1, son 5, ¿no? Y 5. Miren, ya hemos unido la primera parte del brazo. Miren, ahorita ya están así los bracitos ya donde deben estar, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente vuelta para terminar de unir la otra mitad todavía del brazo que nos queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Igual, vamos a empezar tejiendo los 6 puntitos que tejimos al inicio, ¿no? Vamos a tejer los 6 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi marcador en mi primer punto de esta vuelta. Ahí. ¿Ya?
y voy a ir tejiendo 6 puntos, ¿no? Ya hice 1 y vamos 6 puntitos. Miren, aquí ya hemos tejido nuestros 6 puntos. Recuerdan que nosotros en el bracito tenía 15 puntos. Como hemos tejido 7 puntos al inicio, ahora nos sobran estos 8 puntos que debemos tejer, ¿no? Ahora le voy a hacer el limpiapipas para el otro lado para que no me estorbe. Ahora vamos a irnos tejiendo. Después que tejimos los 6 puntitos del cuerpo, nos vamos a ir tejiendo los 8 puntos que nos faltan del brazo, pero solo cogiendo el brazo. Ya no vamos a unir con el cuerpo, solamente vamos a tejer del brazo. 1 y 8. Ahora nos vamos a ir tejiendo los 11 puntos del cuerpo, ¿no? Entonces nos vamos 1, y 11. Entonces ahora vamos a tejer los 8 puntos del otro brazo. Entonces nos cogemos los 8 puntitos del otro brazo. Vamos 1, listo, miren, aquí ya tejimos los 8 puntitos y finalmente vamos a tejer estos 5 puntitos del cuerpo. Listo, miren, aquí yo ya terminé mis 5 puntitos y aquí ya prácticamente hemos unido todos los dos bracitos con el cuerpo, ¿no? Y hasta ahí tenemos 38 puntos, ¿no? 38 puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, primero vamos a acomodar ¿cómo es? De los limpiapipas y los vamos a enroscar un poquito aquí. Así, vamos a enroscarle en el alambrecito que tenemos aquí del cuellito. Y este igual también lo vamos a enroscar, ¿no? Vamos a enroscarle bien, bien, bien. Así en esta parte, miren, de aquí. Así, de esta manera. Miren, ahí nos queda igualito, ¿no? Yo les decía, y aquí ya terminamos de unir, ¿no? Entonces aquí tenemos 38 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de altura, o sea, un punto en cada punto. Vamos a tejer 2 vueltas de 38 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a empezar a hacer disminuciones y vamos a hacer primero 5 puntos. 1, y 5. Ahora voy a hacer una disminución. Del punto tomo la primera hebrita, del otro punto la primera hebrita, saco, miren, y tejo. Y es una disminución invisible. Hice 5 puntos bajos y ahorita una disminución. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, 1 y 4 y una disminución. Y voy a repetir solo este último patrón, el de 4 y una disminución. Voy a repetirlo 3 veces más, o sea, con este es 4. Entonces al último me van a sobrar unos puntos y ya les digo lo que vamos a hacer, pero ahorita voy a repetir. Ya hice la primera, 4, una disminución. Voy a hacer 3 veces más, 4 puntos bajos y una disminución. Miren, aquí ya terminé de repetir eso 3 veces y al último me van a sobrar 7 puntos. Y en estos 7 puntos yo voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Ya voy 1, 5 y por último voy a hacer una disminución invisible, ¿no? Listo, miren. Y ya terminamos de realizar esa primera vuelta de disminuciones, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos bajos. Vamos a la nueva vuelta. Vamos a tejer 6 puntitos bajos. 1,
y 6. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 11 disminuciones, pero seguidas, ¿no? Unidas. Entonces aquí voy a hacer mi primera disminución. Voy a hacer 11 disminuciones. 1, vamos, 2, y voy a llegar hasta 11 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de tejer 11 disminuciones y al último me sobran 4 puntitos y esos los voy a tejer normalmente. Ya acabé de tejer mis 4 puntitos y ahora vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar. Y conforme ustedes vayan tejiendo van a ir rellenando. Bien, aquí yo ya rellené un poco. Entonces ahora lo que vamos, hasta ahí tenemos, a ver, tenemos 22 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer, en estos 22 puntos vamos a hacer 11 disminuciones para que nos quede 11 puntos. Vamos a hacer entonces 11 disminuciones. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 11 disminuciones, me quedó 11 puntos. Si es que les hace falta rellenar un poquito más, pues terminen de rellenar. Aquí pues ya vamos a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces aquí yo ya hice mi última disminución, entonces voy a hacer como un punto en la siguiente vuelta que viene, pero en bloc, cogiendo solamente la hebra de atrás, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar así y me voy a quedar en la mitad de realizar el punto. Voy a cortar la hebra para hacer el cambio de color y ahí voy a cambiar yo de color. Entonces le ingreso así y vamos a amarrar estas dos hebritas para que no se vaya a zafar nuestra unión. Vamos a hacer 1 y 2 nuditos. Y pues estas hebritas las podemos meter dentro del tejido. Entonces lo que vamos a hacer es puntos bajos, o sea, un punto sobre punto en cada puntito, pero tomando solo la hebra de atrás, o sea, en bloc. Es un poquito incómodo, pero haciéndolo despacio, miren, sí lo logramos. Entonces aquí miren, yo ya hice mi primer punto y así vamos a ir tejiendo estos 11 puntos, pero solo tomando la hebra de atrás. Y vamos a hacer una vueltita. Miren, aquí yo ya hice mi primera vuelta de color piel en bloc, o sea, tomando la hebra de atrás, ¿no? Ahora voy a hacer solamente vueltas de altura, ¿no? Y voy a hacer 6 vueltas de altura, o sea, de un punto sobre punto, ahora sí tomando el punto completo. Voy a hacer entonces 6 vueltas de 11 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar el excedente de alambre que les quede para poder cerrar esto. Miren, con un alicate vamos a cortar al ras, así de esta manera, para nosotros poder cerrar. Miren, aquí hundimos un poquito y ya está. Entonces aquí vamos a cerrar y vamos a dejar, pues yo como les comentaba, pues no le voy a coser la cabeza porque esto ya entra, le pongo un poquito aquí de silicona y le meto y ya queda fija. Pero si ustedes quieren, aparte de hacer este detalle, quieren coserle la cabeza, pues dejen el hilo bastante grandecito. O si no, pues solamente dejen unos 20 centímetros porque luego con eso vamos a meter con un poquito del hilo, le vamos a meter así, jalarle por la cabeza, ¿no? Entonces ahorita con este hilo que dejamos 20 centímetros, vamos a ensartar en la aguja. Voy a ensartar, ¿ya? Y vamos a hacer un cierre como anillo invertido, ¿no? Tomando las hebritas de adelante, vamos a tomar todas las 11 hebritas. Miren, aquí ya está el anillo cerrado. Entonces vamos a dar otra puntadita aquí en el centro. Vamos a hacer un nudito y esta hebrita la vamos a dejar ahí, ¿no? Así, porque luego esto le vamos a meter así con la aguja por el huequito de la cabeza que ya les voy a indicar cómo hacer y ya. Entonces ahorita dejemos así pendiente esta parte y todavía nos falta hacer un detalle del cuerpo. Pues vamos a hacer el vuelito de aquí todavía de la túnica, ¿no? Y bueno, nos quedó estas hebritas de aquí, porque toda esta vuelta, miren, hicimos en bloc. Entonces nos quedan estas hebritas visibles.
Entonces nosotros nos vamos a enganchar en estas hebritas visibles. Entonces las piernitas hacia allá, con el cuellito hacia nosotros, vamos a tomar la figura. Y vamos a insertar estambre de color obviamente blanco para poder hacer ese detalle de ahí. Entonces nos vamos a ir prácticamente tejiendo como es puntos bajos. Tomamos la primera hebrita, miren aquí, ahí creo que se ve mejor, la primera hebrita. Nos vamos a insertar de esta manera, miren así. Sostenemos esta hebrita para adelante para irla perdiendo y nos vamos a ir tejiendo en cada una de estas cadenitas. Vamos a ir cogiendo así, miren, y hacemos nuestro primer punto bajo. Entonces, si ustedes desean, igual pueden poner ahí el marcador e ir tejiendo. Entonces, en total son 60 puntitos que nos deben salir, ¿no? Porque son 60 hebras en bloque dejamos. Entonces, nos vamos a ir tejiendo estos 60 puntos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer la primera vueltita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos así aquí a hacer lo mismo. Vamos a hacer vueltas de altura, ¿no? Y vamos a hacer en total 9 vueltas de altura, ¿ya? Ya hice la primera, entonces me faltaría hacer solo 8 vueltas más. De un punto sobre punto, esos 60 puntos. Miren, aquí yo ya terminé de realizar las 9 vueltas de altura. Y aquí simplemente le vamos a cortar y vamos a esconder. Y vamos a continuar realizando la cabeza de nuestro querido Jesús. Ahora vamos a utilizar el estambre de color piel y continuar con el mismo ganchillo de 1,75. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y lo siguiente que vamos a realizar es un aumento en cada punto, o sea, vamos a hacer 6 aumentos en total, ¿no? Vamos a hacer aquí nuestro primer aumento y así continuamos realizando los 5 aumentos más que nos faltan. En total 6 aumentos. Listo, aquí ya terminé de realizar mis 6 aumentos y lo siguiente que vamos a realizar, hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, vamos a empezar a colocar nuestro separador de vueltas, porque vamos a tejer en vueltas en espiral. Un punto y un aumento, ¿no? De puntos bajos, y este patrón de un punto y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora la próxima vuelta que vamos a hacer es 2 puntos bajos, un aumento y lo vamos a realizar todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. La próxima vuelta que vamos a realizar es de 3 puntos bajos. Vamos a poner nuestro separador y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y vamos a repetir este patrón en toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, ¿no? Vamos a hacer así, 1, ya hice el 1, 2, 3, 4,
5, 6 y un aumento, o sea, el aumento 2 puntos en el mismo punto, ¿no? Y así este patrón repetimos en toda la vuelta, 6 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 48 puntos. Eso quiere decir que vamos a irnos tejiendo punto sobre punto, un punto bajo en cada punto y hacemos 2 vueltas de 48 puntos. Listo, aquí miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestra última vuelta de aumentos. Y vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento. Y ese patrón lo vamos a repetir en toda la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta, la última vuelta de aumentos y hasta ahí nosotros tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer, nos toca hacer vueltas de altura y vamos a tejer un punto sobre punto por esos 54 puntos y vamos a hacer 8 vueltas de altura. Y ahí nos vemos. Listo, miren aquí yo ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 9. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento y un punto bajo. Y esto de un aumento y un punto bajo lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera, voy a hacer la segunda. Y por último la cuarta. Listo, ahora vamos a tejer, nos tocaría tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento y eso lo voy a repetir 4 veces. Un punto bajo y un aumento, hago mi primera vez. Y la cuarta. Y por último nos deben aquí sobrar 23 puntos y esos 23 puntos los vamos a tejer normalmente. Ya terminé de tejer mis 23 últimos puntos y hasta ahí tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura, o sea, un punto en cada punto tejiendo esos 62 puntos y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos. 1 y 9. Y ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo y esto lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera. Y la cuarta. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6. Ahora vamos a repetir un punto y una disminución y lo vamos a repetir 4 veces. Aquí está la primera. Y la cuarta. Y por último, me va a sobrar 23 puntos y estos 23 puntos los voy a tejer normalmente, punto sobre punto. Listo, miren aquí ya terminé de tejer los 23 puntos que me faltaban. Y ahora sí vamos a empezar solo ya vueltas de disminuciones, ¿no?
Y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Si ustedes ya en este punto desean ir rellenando, ya le pueden ir rellenando la pieza. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora sí vamos a rellenar nuestra pieza. Listo, miren, aquí yo ya le rellené un poco, no rellené mucho para que no se les vaya a abrir los puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Si aquí les hace falta rellenar, es momento que rellenen un poquito más si es que desean. Ahí le ven ustedes que les dé formita, miren. Así está como el perfil, aquí tiene como las mejillitas, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Tenemos 12 puntos y vamos a hacer 4 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto, estos 12 puntos y vamos a hacer 4 vueltas. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura y ahí sí vamos a cortar nuestra hebrita. Bueno, si ustedes, aquí esto tiene que ir hacia adentro, ¿no? Le vamos a meter hacia adentro para poder luego meter el cuerpo en la parte de aquí, de este huequito que nos va a quedar. Entonces, no es necesario realmente coser, pero si ustedes quisieran dar un refuerzo, pues le pueden dejar hebra larga. Y como va a tener ya la base del alambrecito y le vamos a ingresar, no es necesario, pero si ustedes, como les digo, quieren dejar, pueden dejar. Entonces ahí cortamos la hebra, zafamos y lo siguiente que vamos a hacer es invertir eso quiere decir que lo vamos a meter hacia adentro. Miren, así con ayuda de unas pincitas, miren, y ya se nos metió. Entonces podemos utilizar cualquier otra herramienta, miren, para poder meter toda nuestra parte de aquí. Miren, ahí le podemos meter hasta con el hilito que nos sobró y así nos queda. Miren este agujerito de aquí, porque aquí vamos a meter ya lo que sería el cuellito, ¿no? Y bueno, así nos ha quedado la cabecita, miren, de nuestro Jesús. Y bueno, seguiremos tejiendo el resto de piezas. Vamos a hacer ahorita el cabello y para ello vamos a utilizar el estambre de color café. Y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí hacemos 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y luego aquí ya tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? En el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Voy a hacer aquí mi primer aumento. 1. Y 6. Y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos, ¿no? Vamos a apretar bien el anillo mágico. Si deseamos ya podemos cortar esta hebrita del anillo mágico, ¿no? Para que no nos estorbe al tejer. Bueno, vamos a utilizar un separador ya de vueltas. Y lo próximo que vamos a realizar vamos a hacer una vuelta de un punto bajo. Y aquí vamos a poner nuestro marcador. Un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 2 puntos bajos
y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y en el tercer punto vamos a hacer un aumento y esto, como les digo, vamos a repetir toda la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer los bucles del cabello y para ello vamos a levantar 30 cadenas. 1, 2, 3 y así 30 cadenas. Listo, miren, aquí ya tengo 30 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer, empezando desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que nos debe salir 29 puntos bajos, porque hicimos 30 cadenas y la primera cadena no se teje. Entonces nos vamos a ir tejiendo por toda la cadena puntos bajos y en total nos van a salir 29 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 29 puntos bajos y llegué de nuevo a la base del tejido, ¿no? Entonces, donde está el marcador, bueno, ahorita ya vamos a sacar el marcador, no necesitamos, pero ahí en el siguiente punto, o sea, donde estaba el marcador, vamos a hacer un punto deslizado. Así, miren, de esta manera. Y vamos a repetir este proceso de levantar 29 cadenas, voy a levantar 30 cadenas, luego voy a tejer los 29 puntos bajos y siempre en el siguiente punto voy a hacer el punto deslizado para, miren, terminar de hacer el bucle. Y luego ahí vuelvo a subir las 30 cadenas y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer de estos bucles en total 22 bucles, ¿no? Recuerden que tenemos 24 puntos. Entonces, eso quiere decir que cada cadenita de 30 que yo voy a subir va a ir saliendo de cada punto, porque yo hago mis 30 cadenas, hago mi deslizado y en el próximo hago un deslizado. Entonces ahí vuelvo a levantar. Entonces me van a salir 22 bucles. Y 2 puntitos de aquí del inicio los voy a tejer luego. Aquí no voy a hacer en los 2 últimos puntos que ya me sobren. No hago bucles. Por eso solo voy a hacer 22 bucles, ¿no? Vamos a hacer ese proceso y ahí nos vemos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer todos los 22 bucles. Y como les decía, el último... Miren, me quedan unos 2 puntitos, entonces en esos puntitos voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Voy a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, pues dejen larga. Yo le voy a pegar, pues algunas partes sí tenemos que pegarle también. Entonces, bueno, aquí esta hebrita de aquí la vamos a perder aquí atrás del tejido y no hay problema. Los bucles nos quedan así como rizados, ¿no? Entonces, cuando ya vayamos a armar las piezas, yo les voy a enseñar un truco para que los bucles les queden un poquito más lacios, ¿ya? Bueno, vamos a dejar esta pieza a un lado y continuamos tejiendo. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pieza, que sería la barba, ¿no? Para ello yo ya realicé 30 cadenas con el mismo estambre que hicimos el cabello. Recuerden que para todo el proyecto estamos realizando un ganchillo de 1.75. Listo, después de realizar las 30 cadenas vamos a hacer 3 puntos deslizados. Uno, 2 y 3 puntitos deslizados. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es 3 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Tomamos lazada. Introducimos en la cadena, nos quedan 3, tomamos lazada y otra vez tejemos de una. Vamos a hacer mi tercer punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. Saco 2 y vuelvo a coger lazada y tejo los 2. Ese es el punto alto. Vamos 1, 2 y 3. Ahora voy a realizar 5 puntos altos dobles. Cojo lazada, cojo de nuevo lazada, tejo 2, cojo lazada, tejo el 1, cojo lazada y tejo los 2. Voy a hacer mi segundo punto alto doble.
y 5. 5 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último voy a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados, ¿no? Miren, así. Ahora lo que voy a hacer es me voy a introducir ahora sí, miren, esto terminamos de tejer aquí, ¿no es cierto? Voy a girar así el tejido y voy a empezar a tejer en las cadenitas que hice al inicio, pero del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a introducir a la primera cadenita de acá y voy a hacer un punto deslizado. Miren, 1, voy a hacer en cada puntito un punto deslizado, pero solo 5. Voy 2 y 5. 5 puntos deslizados. Ahora lo siguiente que voy a hacer es 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Así, de esta manera. Ahora voy a hacer 7 puntos altos dobles. Cojo lazada, como hicimos al principio, ¿no? Tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. De estos voy a hacer 7. Hice 1, y 7. 7, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a realizar son 2 puntos altos. 1, 2, 2 medios puntos altos. 1, 2, 2 puntos bajos. 2 puntitos bajos. 1 y 2. Y por último 5 puntos deslizados. 1 y 5 puntos deslizados. Miren, así nos está quedando. Listo, ahora voy a girar el tejido. Voy a girar mi tejido. Voy a tejer acá en la parte de acá atrás. Y voy a hacer 5 puntos deslizados, ¿no? 5 puntitos deslizados. Vamos a hacer. Aquí me ingreso en el primer puntito. Voy a hacer 5 puntos deslizados. 1. Listo, aquí ya hice mis 5 puntos deslizados. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 7 puntos altos dobles. Aquí básicamente voy a repetir lo mismo que hice en la anterior fila, ¿no? 2, 7. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1
Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y por último me voy a ir tejiendo 5 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 5 puntos deslizados. Entonces aquí, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar no es necesario. Entonces aquí cortamos la hebrita. Y pues estas hebritas, obviamente si voy a coser esta hebra la dejo, pero la otra la voy a esconder. Y si voy a pegar, pues las 2 hebritas las escondo. Y aquí ya estaría hecha la barbita. Ahora vamos a utilizar el color nuez. Vamos a hacer el cinturón y solamente son cadenitas. Y vamos a hacer 180 cadenitas. Y nos vamos a ir tejiendo las 180 cadenas. Miren, aquí ya le terminé de tejer las 180 cadenitas. Y bueno, estas hebritas que nos sobran a los extremos los vamos a perder con la aguja en la pieza. Bueno, ahora vamos a hacer la corona y para ello necesitamos estambre de color verde. Yo ya me adelanté y realicé 55 cadenas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados. 2 puntos deslizados, ¿no? Ahora voy a hacer acá en el siguiente, ya hice 2 puntos deslizados. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas y voy a hacer en esa cadena, en las cadenas que hice de las 3, voy a hacer 1, 2 puntos deslizados y donde inicié en la base de las cadenas voy a cerrar con otro punto deslizado. Miren así. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer en las cadenas 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer un punto deslizado en las cadenas que hice y un punto deslizado en la base donde inicié las cadenas, ¿no? Este sería el patrón que vamos a repetir. 3 cadenas, 3 puntos deslizados, 2 cadenas. Y siempre entre la de las 3 cadenas y las 2 cadenas que levantamos va a haber una separación de 3 puntos deslizados. Entonces comienzo de nuevo haciendo 1, 2 y 3. Como ahorita levanté acá en esta puntita de aquí 2 cadenas, ahora me tocaría 3. Entonces hago 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a hacer 1 y 2 cadenas en las cadenitas que levanté. Y la tercera cadena la hago en la base donde nació las cadenas. Y hago mi tercer punto deslizado. Ahora voy a separar porque voy a hacer la otra hojita y hago 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora levanto 1 y 2 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado en las cadenas y en la base otro punto deslizado. Y luego repito de nuevo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora me toca levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Hago un punto deslizado, otro punto deslizado y el tercero en la base. Y así me voy a ir tejiendo este patrón. Miren, el patrón comienza desde aquí, desde que hicimos, miren, esta de aquí, ¿se acuerdan que iniciamos haciendo esta puntita? Esta no es dentro del patrón, sino desde la que empezamos de 3 cadenas, 2 cadenas, miren, 3 cadenas, 2 cadenas. Entonces vamos, 3 cadenas y hago 2 puntos deslizados en la cadena y el tercer punto deslizado en la base. Luego le separo con 3 deslizados, levanto 2 cadenas y hago un punto deslizado en las cadenas y un punto deslizado en la base. Separo con 3 puntos deslizados, luego levanto 3 cadenas y así me voy a ir alternando. Siempre la separación va a ser de 3 puntos deslizados, pero voy a alternar 3 y 2 cadenas, 3 y 2 cadenas, así hasta el final.
Y listo, miren, así nos ha quedado esta parte de acá arriba. Ahora en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento de puntos bajos, así de esta manera. Y ahora vamos a tejer en el lado contrario de la cadena, en el otro lado. Pero ahora vamos a hacer el mismo patrón, lo mismo exactamente, pero vamos a calcular y que coincida ahora las hojitas, que no queden, por ejemplo, una igualita aquí, sino que una aquí, que quede la otra hoja aquí en la mitad de los espacios, ¿no? Para que se nos vea así como ramita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pasar al otro lado, ¿no? Y vamos a hacer un punto deslizado, así de esta manera, miren, 2 puntos deslizados, creo que estoy muy allá, 2 deslizados. Ahora voy a levantar una y dos cadenitas, y voy a empezar a hacer lo mismo que hice acá. Entonces, que ya levanto las 2 cadenitas, voy a hacer una cadena, un punto deslizado en las cadenas y un punto deslizado en la base donde inició las cadenas. Y ahora me voy a ir tejiendo de igual forma, 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora me toca levantar 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado en la cadena, otro punto deslizado en la cadena y por último otro punto deslizado en la base donde iniciaron las cadenas. Y me voy tejiendo de nuevo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Y voy a levantar, ahora me toca levantar 2 cadenas, 1 y 2. Y así me voy a ir tejiendo sucesivamente el mismo patrón que hice acá al otro lado. Pero si ven que no quedan paralelas las ramitas, queda una acá, una acá, una acá, una acá, así como en zigzag. Entonces eso voy a hacer durante toda esta fila. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer ese lado. Vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como unos 15 centímetros porque vamos a unir esta pieza, ¿ya? Jalamos la hebra y por último vamos a ensartar la hebra. Listo, miren, aquí ya ensarté la hebra. Recuerden mirar el derecho, ¿no? Este es el derecho donde nos tejimos, este es el revés. Entonces vamos a unir así la coronita, miren, así. Así le vamos a coser. Entonces, como terminamos acá, vamos a dar unas puntaditas o tal vez también le pueden pegar, como ustedes deseen, ¿no? Entonces nos vamos a ir hacia el extremo y unimos la pieza, nada más. Vamos a unir aquí con esta parte de aquí. Damos una puntadita acá, miren, así. Y ahí nos nota otra puntadita en la parte de acá. Y nos insertamos en el otro extremo, miren. Y una última puntadita aquí. Y luego acá. Nos pasamos para el lado revés. Y ya miren, nos queda unido, ni siquiera se nota la unión. Entonces vamos a ir del otro lado, del lado revés. Vamos a tomar un poquito de estambre. Vamos a hacer aquí un nudito para poder rematar. Miren, aquí ya se nos hizo el nudito. Entonces esta hebra la vamos a ir escondiendo por aquí, por el tejido. Nada más. Así un poquito. Entonces aquí ya jalamos, miren. Y ya cortamos la hebra. Ya no necesitamos más hebra. Porque esta pieza realmente solo va puesta, ¿no? No va pegada ni cosida. Entonces aquí ya tendríamos la coronita. Listo, ahora vamos a hacer las sandalias. Miren, este es el café que yo utilicé para la barba y el cabello, ¿no? Y ahora voy a utilizar otro café. No sé si se ve un poquito la diferencia. Es como jaspeadito este para las sandalias. También pueden utilizar para las sandalias si gustan el color nuez, ¿no? Y ahí es de su preferencia. Yo le voy a hacer este café. Entonces vamos a iniciar realizando 6 cadenas. Recuerden que estamos con el mismo número de ganchillo de 1.75, ¿ya? Ahora vamos a hacer 6 cadenitas. 1 y 6. Vamos a hacer en la segunda cadena contando desde el ganchillo un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1,
2 y 3, y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, ahora vamos a ir a tejer al otro lado de la cadenita y aprovechamos para perder esta hebrita. Ponemos hacia adelante y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, aquí ya la cadenita, la hebrita ya creo que está perdida. Esta hebrita que estábamos perdiendo ya la podemos cortar, ¿no? Para que no nos estorbe el tejer. Listo, miren así. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas cerradas, ¿no? Vamos no en espiral a tejer, sino en vueltas cerradas. Vamos a tomar la cadena que sigue y vamos a hacer un punto deslizado en el punto. En el punto que seguía, la nueva vuelta, un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo, donde hice el punto deslizado, voy a levantar un punto bajo, ¿no? Pero como aquí, perdón, aquí ya se me zafó una hebrita. Un punto bajo ahí mismo, ¿no? Y como aquí voy a hacer, este va a ser mi nuevo inicio de vuelta cerrada. Entonces le voy a poner aquí el marcador para no confundirme, ¿no? Y ahí mismo donde hice el punto bajo voy a hacer otro punto bajo porque voy a hacer un aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. 1, 2 y 3. Lo siguiente que vamos a realizar son 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último, un aumento de puntos bajos, ¿no? Y como siempre les digo, cuando cerramos en vueltas, parece que tuviéramos, perdón, me cayó el crochet, que tuviéramos como 2 puntitos más, pero no, estos no se teje porque este es el punto deslizado y la cadenita que hicimos para hacer el cierre de vuelta, ¿no? Entonces ahora nos vamos donde está el marcador y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Donde está el marcador, miren, este punto deslizado es como el puntito que se ve que no se teje. Hacemos una cadena y ahí mismo donde hicimos el punto deslizado levantamos un punto bajo y ahí vamos a poner el marcador, ¿no? Aquí le ponemos el marcador. Listo. Ahora sí vamos a continuar tejiendo. Ahora nos tocaría hacer, aquí ya hicimos un punto bajo, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y ahora vamos a repetir 2 veces, un punto bajo y un aumento. Vamos de nuevo, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y finalmente vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Así de esta manera, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo, el cierre de vuelta. Donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado. Aquí. Una cadenita y un punto bajo que es el nuevo inicio de la vuelta. Y vamos a poner ahí nuestro marcador donde hicimos el punto bajo. Aquí vamos a hacer una pausa y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un poquito de este plastiquito de acetato que yo siempre utilizo, reutilizo. Miren, este transparente, tiene que ser un poquito rígido, ¿no? Bueno, vamos a tomar aquí, vamos a dibujar el contorno y vamos a cortar este acetato. Le ponemos la pieza, dibujamos el contorno, le recortamos.
Listo, miren, yo ya le dibujé y le recorté. Miren. Está igualita, ¿no? Entonces vamos a dejar esta pieza a un lado, todavía no vamos a pegar y vamos a hacer una vuelta más, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, verán, aquí hicimos el punto bajo, ¿no es cierto?, de iniciar la vuelta. Entonces en ese mismo punto vamos a hacer otro punto porque tenemos que hacer un aumento. Entonces aquí ya hago un aumento, vamos acá 2 aumentos, hice 2 aumentos, ahora voy a tejer 8 puntos. 1, 8. Ahora vamos a tejer 3 aumentos. 1, 2 y 3. 3 aumentos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, y 8. Y finalmente vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar con nuestro punto deslizado, ¿no? En el puntito que hicimos, que sería aquí, donde estaba el marcador. Un punto deslizado. Esta pieza, porque vamos a hacer 2 piezas de esta. Esta pieza, la primera, sí vamos a cortar la hebra, ¿no? Cortamos la hebra y la vamos a desaparecer tras del tejido. Miren, aquí le voy a poner un poco de silicona para poder pegar esa pieza, ¿no? Silicona caliente o fría. Entonces esa pieza la voy a pegar aquí, miren, así. Así nos queda pegadito, ¿no? Ahora voy a tejer una pieza exactamente igual a esta, pero no voy a cortar la hebra. Listo, miren, ya tejí otra pieza igual, pero esta no le corté la hebra, me quedé en el punto deslizado cerrando, ¿no? Entonces voy a tomar las 2 piezas y las voy a unir, y voy a unir las 2 piezas, como hay 28 puntos en cada pieza, voy a unir con un punto deslizado, ¿no? Entonces me voy a ingresar en el primer punto de la pieza y acá en el segundo de la otra pieza, y voy a irme uniendo con puntos deslizados. Miren, así de esta manera. Ingreso en la una pieza y salgo en la otra. Voy a ir uniendo punto sobre punto sin saltarme ningún punto para que no se me frunza. Miren, y así me va a quedar unido. Voy a ir uniendo todo. Miren, aquí ya terminé de unir toda la pieza. Entonces aquí nos debe quedar, si ustedes terminan más acá o más allá, pues ubíquense justo en el centro, ¿no? En el centro de aquí de la pieza. Yo justo terminé ahí en el centro. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a levantar 9 cadenas. 1 y 9 cadenas. Entonces lo que vamos a hacer es retroceder 6 cadenas. Desde el canchillo vamos a retroceder así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en la sexta me voy a enganchar haciendo un punto deslizado. Me engancho y hago un punto, miren, deslizado. Es como para que me quede como este ojalcito aquí, ¿no? Ya. Ahora voy a levantar 22 cadenas. Miren, ya levanté las 22 cadenas. Ahora voy a retroceder 1, 2, 3 y 4 cadenas y voy a hacer ahí un punto deslizado. Listo. Y aquí sí le voy a cortar la hebra porque esta parte no es que vamos a coser. Vamos a cortar la hebra. Y luego esta hebrita que nos sobra, esta hebrita la vamos a esconder aquí en estas cadenas. Listo, miren, así. Entonces nos va a quedar esta pieza así. Ahora vamos a tejer otra piecita que luego vamos a añadir aquí. Vamos a dejar reservada esta pieza. Ahora vamos a realizar otra piecita de la sandalia. Y para ello vamos a dejar, primero al inicio vamos a hacer 5 cadenas, pero le vamos a dejar así más o menos unos 10 centímetros, ¿no? Vamos a dejarle unos 15 centímetros de hebra. Y vamos a empezar a hacer las cadenas, ¿no? Miren, así dejamos estas hebritas. Entonces vamos a hacer 1 y 5. Ahora vamos a tejer puntos bajos dentro de la cadena, o sea, 4 puntos bajos. 1 y 4.
4 puntos bajos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 cadenas. 6 cadenas. Y vamos a dejar una hebra más o menos de unos 15 centímetros, de unos 10 para poder luego coser, ¿no? Esta parte, zafamos así. Nos regresamos a la parte del inicio, introducimos el ganchillo, miren así, en este huequito, ¿no? Donde iniciamos las cadenas. Vamos a introducirnos acá, cogemos, sacamos así y vamos a hacer 6 cadenas. 1 y 6 y zafamos, miren, para que nos quede estos dos extremos así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta parte de aquí la vamos a coser. Bien, tomé la pieza que hemos reservado. Entonces me voy de donde hice esta pieza de aquí, al contrario, voy a ubicar 10 puntos de separación centrado, ¿no? 10 puntos de separación. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos 10 puntos? Voy a coser esta pieza. La una correíta para acá, miren, con lo que dejamos el estambre, y la otra hacia acá. Voy a coser para que esto me quede aquí en el centro, ¿no? Entonces voy a coser aquí y luego voy a coser acá. Listo, miren, y así ya nos quedó cosido. Así nos quedaría ya cosida, miren, la sandalita, así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, estas cadenitas que hicimos, las vamos a introducir aquí. La vamos a pasar por esta parte de aquí, ¿no? Entonces primero introducimos el ganchillo. Miren, aquí hay estas hebras y, como decir, este lado de aquí y este lado de acá. Entonces me voy a introducir por aquí desde arriba y voy a jalar esta hebrita, la voy a introducir, sí entra, ¿no? Voy a coger y voy a pasar todo este tejido por acá, miren, así. Ya, miren, ya se pasó. Y ahora lo voy a sacar por acá, por el otro extremo. Introduzco el ganchillo, cojo así este tejido y lo vamos a pasar por acá, por toda esta parte de acá. Listo, miren. Entonces la idea es que se pase por aquí la correíta, miren. Entró por aquí y luego salió por acá. Entonces se queda así, porque esta parte de aquí es que va a ir así. Miren, aquí tengo el cuerpo. Entonces este es el piecito, miren, así. El piecito va así, la sandalia es así, ¿no? Introducimos, esto es aquí, las correitas en la parte de adelante hacia los lados. Esto queda aquí en el centro. Y esta correita que pasamos gira del otro lado, miren. ¿Se acuerdan que al inicio hicimos como un ojalcito? Como les decía, por este ojalcito vamos a meter esta correíta de esta manera, miren, así. Y nos queda así, de esta manera. Miren la parte de atrás y la parte de adelante. Entonces vamos a hacer dos de estas sandalitas exactamente iguales. Ahora solo nos falta hacer el chalequito, esta mantita de aquí, y hacer la unión de piezas. Entonces vamos a hacer este chalequito de aquí. Si ustedes desean hacerlo así rojo, pues utilizan ese estambre. Yo en esta ocasión le voy a cambiar de color y le voy a hacer de color nuez. Y bueno, vamos a iniciar. Y para ello vamos a hacer 82 cadenas. Miren, aquí tengo 82 cadenas. Recuerden que estamos utilizando el ganchillo número 1.75 milímetros para todo el proyecto. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos 82 cadenas. Ahora vamos a hacer desde la tercera cadena, contando desde el ganchillo, o sea, 1, 2 y 3, vamos a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que nos deben salir en total 80 medios puntos altos. Entonces vamos a empezar así. Ya hice el primero, vamos 2 medios altos, ¿no? Es tomando lazada, introduzco en la cadenita, me quedan 3, cojo lazada y dejo esos 3. Entonces de estos medios puntos altos voy a hacer toda la cadenita, en total me salen 80. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 80 medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Giro mi tejido
Y voy a volver a tejer estos 80 puntos, pero en bloc, o sea, tomando solamente la hebrita de atrás de la cadena, ¿no? Vamos a ir tomando así, miren, esta de aquí. Hacemos el mismo punto, medio punto alto y tomamos solo esta hebra de atrás, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Luego terminamos, levantamos de nuevo 2 cadenas y hacemos otra fila más de 80 puntos, ¿no? De igual forma en bloc, tomando solo la cadena de atrás. Así que vamos a hacer 2 vueltas en bloc. Listo, aquí miren, yo ya terminé de tejer mis 3 filas en total, contando con la del inicio, ¿no? Hice primero 80 puntos, las cadenas, ¿no? 82 cadenas, 80 medios puntos bajos y luego hice 2 filas en bloc de los 82 puntos. Ahora voy a cortar la hebra, aquí vamos a cortar la hebra y vamos a esconder estas 2 hebritas de aquí, las vamos a esconder, ¿no? Vamos a esconder estas 2 hebras. Miren, ya escondí las hebras y también puse estos 2 marcadores aquí para empezar a hacer la espalda del chaleco. Entonces, ¿no? Este es nuestro derecho, miren, este es el revés del tejido y este es el derecho, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, esta es la fila donde terminamos de tejer la última, ¿no? Vamos a encontrar aquí los 14 puntos del centro, eso quiere decir que vamos a dejar 33 puntos aquí, 14 puntos acá y 33 puntos acá. Cuando ya tenemos estos 14 de aquí, vamos a enlazarnos, ¿no? Nos vamos a enlazar así de esta manera. Voy a hacer una cadenita y me voy a ir tejiendo mis, ahí sí cojo el punto completo, ¿no? 14 puntos, voy 1, 2, 3 y así hasta llegar solo hasta el otro extremo que es 14 puntos. Miren, aquí hasta 14 ya le quité los marcadores porque no necesitamos, porque vamos a tejer en filas. Ahora lo siguiente que voy a hacer, recuerden que aquí hice 14 puntos bajos, ¿no? Voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, voy a girar mi tejido y voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Ahora voy a empezar a tejer solo medios puntos altos, ¿no? Entonces ya hice aquí mi primer aumento. Ahora voy a tejer 12 puntos. 1, 2 y así hasta 12, nada más. Aquí ya tejí mis 12 puntos. Al inicio hice un aumento de medios puntos altos. Hice 12 puntos y ahora en el punto final voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Y aquí en total tenemos ya 16 puntos porque hicimos un aumento aquí y un aumento al final. Listo. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es voy a levantar 2 cadenas, ¿no? 1 y 2 cadenitas. Voy a girar mi tejido y voy a hacer un aumento, otra vez, un aumento de... Ahorita solo voy a tejer medios puntos altos, ¿no? Voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Ahora voy a tejer 14 medios puntos altos. Y al final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa otra fila y hasta ahí tenemos 18 puntos, ¿no? Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar mi tejido y voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 2 puntos bajos, perdón, 2 medios puntos altos, 1 y 2 y un aumento de medios puntos altos, ¿no? Estamos trabajando con medios puntos altos. Entonces yo aquí hice 2 medios puntos altos y un aumento y voy a repetir 2 medios puntos altos y un aumento en toda la fila. Listo, aquí ya terminé de hacer esta fila y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora voy a levantar de nuevo 2 cadenas y voy a hacer el patrón de 3 medios puntos altos. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Y un aumento de medios puntos altos. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos, de 3 medios puntos altos y un aumento toda esta fila.
Aquí ya terminé de hacer esta fila y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón. Vamos primero, siempre que terminemos una fila, levantamos 2 cadenas para girar. Giramos y ahora vamos a hacer el patrón de 4 puntos bajos. Hacemos, 4 puntos bajos, 4 medios puntos altos. Ya hice 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Entonces voy a repetir este patrón de 4 medios puntos altos y un aumento en toda la fila. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa fila y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora ya no vamos a hacer aumentos, solo vamos a hacer filas de altura. O sea, vamos a tejer estos 36 medios puntos altos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Y vamos a tejer 11 filas de aumento. Eso quiere decir que vamos a tejer 11 veces estas filas de medios puntos altos. Recuerden que tenemos 36 medios puntos altos. Y ahí nos vemos. También recuerden que cada vez que terminen de hacer una fila, levanten 2 cadenas para girar. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 11 filas de altura. Miren, así nos ha quedado. Ahora vamos a unir con esta parte. Ya aquí justo donde nos quedamos es el derecho, ¿no? Entonces vamos a coger esta parte de acá y la vamos a unir, ¿no? Vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito vamos a hacer aquí como cuando cerramos en vueltas cerradas. Cogemos, miren, el primer de aquí en la esquina como puntito que se forma, ya vamos ahí a hacer un punto deslizado. Aquí vamos a hacer un punto deslizado, miren, vamos a hacer una cadena y donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Entonces aquí incluso le vamos a poner el marcador porque aquí es donde vamos a finalizar para aquí luego cerrar con un punto deslizado cuando ya demos toda la vuelta. Miren así. Entonces ahora vamos a tejer solo puntos bajos, ya no medios puntos altos, ¿no? Entonces aquí iniciamos así. Miren, aquí hay los huequitos que se forman cuando nosotros finalizamos estas filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de aquí vamos a sacarle 4 puntos. Entonces vamos así, 1 en estos huequitos, 1, contando, perdón, con el que hicimos, ¿no? 1 y el que hice ahorita 2, 3, y aquí está el huequito, y 4, ¿no? Y justo aquí, miren, hicimos desde que hicimos 1, 2, 3, 4, y justo aquí en la esquina, ¿no? En la esquina donde inicia básicamente esta fila de acá, vamos a hacer aquí en el filito un aumento triple, o sea, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto para poder girar y que se haga una parte redondita aquí y no se frunza. Miren, hicimos 4 puntos y un aumento triple, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo hasta acá. Nos vamos a ir tejiendo 30 puntos bajos hasta llegar a 30. No se salte ningún puntito, miren, porque aquí donde tenemos que tejer sería el otro lado, porque esta es la cadena que iniciamos haciendo el chaleco. Estas son los 80 cadenas que hicimos, ¿se acuerdan? 82, entonces vamos a tejer al otro lado de la cadena. Entonces aquí claramente se miren los puntitos. Entonces voy aquí y voy a ir tejiendo así. 1, miren, 2, me voy introduciendo aquí donde se va viendo los puntitos, ¿no? Entonces voy a tejer 30 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer 30 puntos bajos. Voy a seguir tejiendo acá, pero ahora voy a hacer aquí 18, solo 18 puntos deslizados, ¿no? Voy a hacer 18 puntos deslizados. Entonces empiezo así, 1, 2 y así hasta llegar a 18 nada más puntos deslizados. Miren, aquí ya tejí mis 18 puntos deslizados. Ahora voy a tejer 30 puntos bajos. Y recuerden, cuando ya tejan los 30 puntos, aquí en el último punto de la esquina,
aquí voy a hacer un aumento triple igual como hice acá, ¿no? Entonces primero voy a tejer los 30 puntos, entonces me tiene que sobrar este puntito de aquí de la esquina para hacer lo que les comento. Miren, aquí ya tejí mis 30 puntos bajos y justo llego aquí a la esquina, y aquí en la esquina voy a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto, ¿no? Y acá de igual manera voy a tejer aquí 4 puntos bajos, ¿no? Voy 1, voy 2, voy 3 y voy 4, igual como hice en la parte de acá. Aquí ya tejí mis 4 puntos, ¿no? Ahora me voy a enganchar en el primer puntito de aquí. Recuerden que aquí es el final, ¿no? Aquí tenemos 36 puntos, así que vamos a tejer estos 36 puntos bajos. Entonces miren, aquí nos unimos así, simplemente cogiendo el puntito, miren, y vamos tejiendo los 36 puntos. Listo, miren, aquí ya llegué a mis 36 puntos y lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado donde está el marcador. Donde yo puse el marcador, ahí voy a hacer mi punto deslizado para finalizar. Miren, ahora aquí vamos a dejar una hebrita larga porque vamos a coser esta parte de aquí. Sí, vamos a dejar como unos, ¿qué serán? Unos 20 centímetros nada más. No necesitamos más. Listo, entonces aquí yo ya le corté, miren así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ensartar la aguja. Miren, aquí ya ensarté la aguja y también le puse un marcador aquí para poner una señal, para saber hasta dónde vamos a coser. Entonces lo que vamos a coser es esto así, ¿no? Unido. Pero miren, aquí es donde terminamos. Tenemos que coser es al revés, ¿no? O sea, al otro lado para que no se noten las puntadas, ¿no? Al otro lado del revés vamos a coser. Este es el derecho donde terminamos y esto es el revés, ¿no? Entonces yo le puse aquí una señal para que nos demos cuenta hasta dónde debemos coser. Por ejemplo, vamos a ir cosiendo así igualito, punto sobre punto. Cuando lleguemos a este marcador, aquí rematamos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dónde poner el marcador? Me voy así y voy a contar, miren. Esta una fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la filita del 7, ahí le voy a poner, miren, el marcador. Aquí la señal. Miren, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí le voy a poner yo el marcador, ¿no? Entonces recuerden de coser en el lado revés. Entonces voy a ir cosiendo así, más o menos tomando un poquito de tejido del un lado y del otro lado. En este lado es mucho más fácil porque se ven los puntos, ¿no? Y se puede ir cogiendo punto por punto. Acá, como son el cierre de cada fila, entonces no se ve como los puntos detallados. Pero nosotros vamos a poner súper rectito para que no se nos frunza y vamos a ir tejiendo. Como estamos del otro lado de acá, nos vamos a pasar al lado contrario con la aguja y así vamos a ir tejiendo. Miren, cogemos ahí, cogemos un puntito de acá y un puntito de allá. Miren, un puntito de acá y un puntito de acá, así. Ahora voy el puntito de acá y puntito de allá. Y así me voy a ir cosiendo hasta llegar solo hasta el marcador. Y ahí remato. Yo aquí justo llegué donde está el marcador. Entonces le voy a sacar el marcador. Y aquí en este mismo punto, miren, voy a pasarle de nuevo para poder rematar. Voy a coger un poquito de hebrita, así. Paso el estambre por alrededor de la aguja básicamente, aquí se me forma un nudito. Entonces aquí ya está rematado y para perder esta hebrita de aquí me voy a ir simplemente para el tejido. Recuerden que estamos de la parte revés tejiendo, ¿no? Me voy a ir así y le voy a jalar aquí la hebra, miren, y ya se me desaparece, le corto la hebra. Aquí le voy a cortar porque voy a ensartar un poquito más para coser el otro lado. Entonces miren, aquí ya nos quedó este lado de aquí. Este es el lado derecho, este es el lado revés que se nota la puntada del cosido y este es el lado derecho. Miren, así nos queda, ¿no? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Entonces igual, miren, aquí está la señal.
Entonces, hasta dónde coser. Entonces nos vamos por esta misma filita, miren, al lado contrario. Entonces vamos a poner igualmente el marcador para cuando ya nos toque coser. Igualmente vamos a coser del lado revés y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en ese lado, vamos a hacerlo acá. Listo, miren, así nos ha quedado ya el chalequito en la parte de atrás, de acá adelante. Aquí tienen los huequitos de sus mangas. Entonces, bueno, ustedes pueden hacerle del color que deseen, incluso el filo que hicimos al último uniendo, pueden hacerle de otro color, como ustedes desean, ya lo dejo a su imaginación. Listo, miren, ahora vamos a hacer los detalles de la cara. Yo ya le he puesto los alfileres como señal para primero hacer todo esto para luego poner el cabello y la barba. Es mucho más fácil ya teniendo su carita hecha. Bueno, vamos a insertar hilo de bordar color café oscuro o puede ser negro también. Miren, aquí les voy a indicar de mejor manera. Me voy a acercar un poquito más para que se vea, ¿no? Aquí tenemos empezamos desde aquí, desde la corona tejiendo, ¿no? Y fuimos así. Entonces aquí se forman unas mejillitas, miren, no sé si aquí se puede ver el perfil, ya. Entonces aquí hicimos una vuelta de aumentos, miren, aquí están los aumentos, no sé si se pueden ver. Y aquí entre aumento y aumento tenemos aquí 8 puntos, ¿no? Entonces nosotros, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿no? Entonces vamos a buscar los 2 puntos de esos 8 puntos, 2 puntos del centro. Ahí, 2 puntos del centro vamos a buscar. Ahí que se vea, 2 puntitos del centro, miren. De esta fila de aumentos voy a bajar una fila y aquí voy a ubicar la nariz que voy a hacer, que yo les digo los 2 puntitos, ¿no? Aquí voy a hacer la nariz, ¿ya? Ahora, para poner la señal, para hacer los ojitos, voy a hacer de la fila que le puse la señal para la nariz, me voy a retroceder un punto y voy a bajar 3 filas, 1, 2 y 3 y pongo el alfiler. Este otro alfiler, bajo una fila y retrocedo un punto. Este otro alfiler, avanzo 1 y 2 puntos y subo 1 y le pongo ahí, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer en la parte contraria y para hacer la cejita igual. El rato que yo ya vaya a estar bordando, cosiendo, lo van a ver de mejor manera. Simplemente quería hacer esta introducción, ¿ya? Ahora vamos a empezar cómo es abordar la carita, ¿no? Entonces nos vamos a introducir por cualquier parte de arriba de la cabeza, no importa, porque aquí va el cabello, entonces no se va a notar. Entonces me voy a introducir en cualquier puntito de aquí y vamos a hacer primerito los ojitos. Entonces yo me voy, esta es la naricita donde va a ir. Entonces primero me voy a introducir donde está este alfiler, ¿no? Entonces voy a introducirme aquí en este alfilercito. Y saco el alfiler, ya no me hace falta. Entonces voy a introducirme así, miren, ¿no? Y luego voy a poner el estambre hacia atrás y me introduzco en el otro alfiler que está a la misma fila, pero con 1, 2 y 3 centímetros de separación. Entonces voy a pinchar ahí. Donde está el alfiler voy a pinchar. Así, miren aquí. Aquí. Y me voy a salir donde está el otro alfiler, que está una fila más arriba y de este un puntito más acá. Saco el alfiler. La hebra siempre tiene que estar atrás de la aguja. Entonces voy a hacer esto, miren. ¿No? Voy a jalar así bonito, despacito, así. Miren, para que se me forme como el ojito, este arquito así. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a introducir por donde salí. Y me voy a pasar al ladito donde está el otro alfiler de aquí. Y me paso al ladito y salgo. Aquí. Y saco este alfiler. Y voy a jalar despacito. Para que se me forme ahí el ojito. Miren, así. Y miren cómo se formó. ¿Ya? Y voy a hacer prácticamente lo mismo. ¿Qué hago? El estambre hacia atrás, de esta manera, me voy a pinchar
en este alfiler que está al lado, que está 1, 2 y 3, en la misma fila de donde me ingresé, está 3 puntitos hacia la izquierda. Entonces me voy a introducir ahí. Aquí, miren. Así. Y voy a salir en el alfiler que está arriba. De esta manera. El alfiler está una fila más arriba y 2 puntitos hacia allá, hacia la derecha. Entonces miren, salgo así, de igual forma, miren, igual lo que hice acá. Y me voy a ingresar por donde salí, ¿no? Ahora me voy a subir a la ceja. Voy a subir 1, 2 y 3. 3 filas hacia arriba en esta dirección, pero con un puntito hacia la izquierda. Entonces me salgo por acá, así de esta manera, miren, y jalo de igual forma despacito. Miren, ahí ya se me formó el otro ojito. Miren, los 2 ojitos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahora para hacer la cejita me voy a inclinar donde está el alfiler. ¿Dónde está ese alfiler? Está con 1 y 2 puntos de ancho con 1 de inclinación. Entonces voy a separarme 2 puntos y voy a bajar una fila. Entonces aquí donde estaba el alfiler. Y me voy a salir al otro lado igual para hacer la misma ceja. Miren, así de esta manera. Ahí ya está la ceja, ¿no? Y voy a hacer lo mismo. 2 puntitos de ancho, 1 y 2 y 1 de inclinación, ¿ya? Miren, así nos queda. Entonces, con este hilo de bordar vamos a introducirnos ahora en la parte de aquí para hacer simular unas como pestañitas, ¿ya? Aquí, miren así, donde en el borde del ojito. Entonces, en la misma fila, solo me voy a extender un punto. Estoy aquí, ahora voy a pincharle aquí y regreso al mismo punto de donde salí. Así, miren. Así. Ahora, miren, este es el puntito. Voy a trabajar en este puntito. Ahora me voy a hacer diagonal. De aquí voy a subir acá. Y me pincho al otro lado. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Miren así. Y ahí ya me queda como unas pestañitas. Y lo mismo hago acá. Solo un puntito horizontal. Ingreso por donde salí. Miren así. Y me subo diagonal un puntito a la fila de arriba. Y aquí ya terminaríamos con este hilo de bordar. Voy a salir por acá arriba por la cabeza para poderle rematar. Recuerden que acaba el cabello, así que no se va a notar las puntadas de remate. Miren, y así nos quedaría ya la carita, o sea, los ojitos, porque todavía nos falta hacer la nariz. Entonces voy a rematar aquí y ya voy a insertar el estambre de color piel. Miren, aquí yo ya me ingresé con el estambre de color piel. Entonces recuerden que la naricita es del ojito 1, 2 y 3 filitas, ¿no? Y con 2 puntitos. Voy a tomar 2 puntitos, 1 y 2 para formar la nariz y solo le voy a hacer 2 pasaditas. Entonces me ingreso de nuevo acá donde ingresé. Así, miren, sin jalar y apretar mucho, ¿no? Ahí. Y otra vez me ingreso y ya me salgo por la parte de arriba porque solo voy a hacer 2 pasaditas, miren. Y listo, simplemente ahí me quedaría la naricita, miren, nada más, no voy a hacer nada más. Aquí voy a rematar. Aquí le pegué la barba solo con alfileres para indicarles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a encontrar el centro de la barbita, ¿no? El centro de la barbita, ¿ya? Vamos a encontrar el centro. Este centro, solo le doblamos la pieza en la mitad y ya encontramos el centro. Entonces, el centro le vamos a ubicar 4 filas abajo de la nariz. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces ahí le ubicamos el centro.
Y ahora estos dos laditos es como 1, 2, 3, 4 puntitos del tejido y le subo una fila. Miren, aquí está abajo una fila y acá ya está arriba, arribita de esta fila. 1, 2, 3, 4 y le pincho acá. Igual, 1, 2, 3, 4 y le pincho acá. Miren, ¿no? Y ahora las puntas, ¿cómo hago para ubicar? De donde yo terminé de hacer esta pestañita, miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y bajo 1, 2 y 3 filas. 7 puntos y bajo 3 filas y ubico. Y lo mismo hago el otro lado. Y así, miren, me quedaría la barbita ubicada. No sé si ustedes le vayan a coser o a pegar. Entonces vamos a coser o a pegar esta parte. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Ahora puse una señal con alfileres para hacer el bigote. Entonces aquí simplemente, miren, de aquí de la mitad del ojito, bajo. De la mitad donde está esta puntadita, bajo, ¿no? Es más o menos como que 1, 2, 3 puntitos de separación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ingresar por cualquier lado de la... Vamos a ingresarnos por acá arriba mismo. Vamos a ingresarnos por aquí. Y voy a salir en el centro de la nariz, pero en la filita de abajito. Justo el centro de la nariz, en la mitad de los dos puntos, ¿no? Vamos a salir por aquí. Así de esta manera. Miren. Y ya. Y vamos a nada más inclinarnos así para hacer el bigotito. Vamos a dar unas 3 puntadas aquí y unas 3 puntadas acá. Y eso sería todo del bigotito, realmente. No tenemos que hacer más. Entonces me ingreso aquí y me vuelvo a salir de acá. Miren así. Entonces voy a ir dando las puntaditas. Miren. Entonces voy a dar una, voy 2. Voy a hacer 3 de estas puntadas. Miren, así nos quedó el bigotito. 3 puntadas acá y 3 acá, ¿no? Ahora en este espacio color piel que queda aquí vamos a hacer una rayita nada más así de un puntito con un hilo de bordar café pero más clarito, miren. Vamos a hacerle como simularle la boquita. Insertemos la aguja. Aquí yo ya me introduje con este hilo de bordar, entonces simplemente voy a hacer una rayita. Me introduzco acá. Este está 1 y 2 puntos. Y nada más, voy a hacer solo la rayita y me salgo por cualquier otro lado. Miren así, para poder rematar. Solamente nos debe quedar como una rayita muy sutil. Muy sutil, miren. Como la boquita, pero solo una rayita. Miren, ya así nos quedó prácticamente ya la carita. Solo nos hace falta poner el rubor y el cabello, ¿no? Entonces les voy a indicar cómo poner el cabello. Miren, aquí tengo el cabello y si miran que ya no está muy rizado, yo les decía que, bueno, les va a dar el truco lo que yo sé hacer. Entonces miren, para que el cabello no esté tan rizado, ustedes pueden hacer, no poner encima de algo, de una tela, no sé, de algo firme y van a ir cogiendo así de 4 bucles, por ejemplo, ¿no? Los van a estirar así y luego ponen un paño limpio encima de esos bucles, así, de esta manera. Y luego por aquí encima, con el paño, ¿no? Nunca directamente con el tejido. Pasan la plancha, bien caliente la plancha. Le sostienen así y le pasan la plancha. Unas 3 vesitas y así hacen con cada bucle. Entonces ahí, y siempre con una telita, un paño encima. Entonces ahí se les quita un poco ese bien rizado que suele tener el cabello, porque cuando queremos a veces que las figuras no estén tan rizado el cabello. Bueno, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner el cabello en la cabecita, ¿no? Primero vamos a ubicar hasta dónde va. Primero vamos a identificar el centro del cabello. ¿Recuerdan que hicimos 2 puntos deslizados unidos? Ese es el centro del cabello, ¿no? Entonces, de donde están las cejas, voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 filas hacia arriba.
Entonces ahí voy a ubicar, miren, el centro del cabello, ¿no? Voy a ponerle con el alfiler aquí, miren. Entonces aquí vamos a ubicar, ahí sería nuestro centro del cabello, ahí va a quedar así, ¿no? En esta parte de aquí. Y bueno, lo demás se va a ir adaptando solo, porque como es una sola hebra, un solo patrón, entonces primero recuerden la frente, ¿no? 5 filas hacia arriba. Bien, aquí yo le puse algunos alfileres alrededor como para que no se me mueva. Primero el centro de aquí, ¿no? Del cabello. Ya. Ahora, son en total 22 bucles. Voy a separar, como esta es la mitad, voy a separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 bucles. Y 11 bucles acá, ¿no? Entonces, cuando ya tengo separadito así, voy a identificar la mitad de la parte de atrás, que sería, miren aquí rectito así, aquí, ¿no? Esta sería la parte de atrás, la mitad, miren, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a girar acá en la parte de atrás y aquí voy a empezar a ubicar los bucles. Recuerden que están 11 acá y 11 acá. Entonces, estos bucles, miren, justo en la mitad van a ir los dos juntos, ¿no? Entonces yo voy a ir pegando el bucle siempre hasta aquí le voy a pegar. Entonces yo voy a ir poniendo alfileres así, miren, aquí, para ir de mejor manera pegando. Voy a poner alfileres ubicando, ¿ya? Voy a ir ubicando estos bucles tanto del lado de acá. Entonces ya ubiqué un bucle de la derecha, un bucle de la izquierda. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Y así voy a ir ubicando los bucles para luego ir pegando. Voy a dejar 3 de al frente de un lado y 3 de al frente. Entonces 1, 2 y 3. Eso quiere decir que 8 bucles son los que voy a ubicar acá y 8 de acá. Los 3 quedan al frente porque son 11. 8 más 3, 11. Entonces voy a ir ubicando estos bucles, ¿no? Los voy a ir pegando. O sea, poniéndolos con alfiler primero y de ahí vamos pegando. Le puse los alfileres para que me queden fijos los cabellos y sé dónde voy a ir pegando. Como les dije, dejan 3 bucles de aquí adelante de un lado y 3 bucles de adelante, porque eso luego le vamos a poner de otra manera. Entonces nos vamos a concentrar primero en ir pegando. Como esto ahorita está aquí puesto alfiler, no se les va a mover el centro, ¿no? Entonces vamos a ir pegando con silicona primero del centro hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a ir pegando esto, le vamos a poner... Por ejemplo, estos son los dos del centro, sacamos los dos del centro, ¿no? Los alfilercitos y vamos a ir pegando primero estos de aquí. Entonces levanto así, le pongo silicona aquí hasta donde va, miren, hasta donde están los alfileres. Si quieren le cojo así, le cogen así para que sepan hasta dónde le tienen que poner hasta aquí la silicona. Entonces yo ya le prendí mi silicona, veamos de que se me vaya calentando. Entonces para ir poniendo un poquito de silicona. Entonces miren, vamos a ir poniendo así silicona. No mucho, ¿no? Sino un poquito. No me quiere salir. Ya. Vamos a ir poniendo así. Miren, así la silicona. Y luego le bajamos así. Sin estirar, ¿no? Sin estirar el bucle hasta donde dé. Porque si le jalamos así, se deforma. Sí, simplemente así, sutilmente le vamos poniendo. Miren, ya va pegado eso. Para pegar el otro, despegamos el siguiente para que nos quede el espacio para pegar y luego pegamos este. Y así vamos haciendo con todos. Miren, aquí ya terminé de pegar todos los bucles. Ahora vamos a sacar de aquí de la cabeza todos los alfileres y finalmente le podemos poner aquí la silicona para pegarle y sellarle esta parte de aquí. En estos bucles de aquí, los 3 que le quedó de cada lado, entonces voy a coger primero los que están hacia más acá y los voy a pegar así. Miren, así. Y este otro lo voy a poner así, como por aquí, nada más. Para que me quede este efecto, así el pelito por aquí. Lo voy a pegar y ya para que le vean mejor.
Miren, así nos quedó los cabellos puestos. Le puse así, así y así, miren, sin tapar la ceja. Está como que al ladito de la ceja. Ya. Ahora vamos a ponerle el rubor en la carita. Vamos a ponerle en sus mejillitas ruborcito. Le vamos a poner como que a la altura de aquí, de la nariz. Entonces aquí sí, lo que ustedes deseen ponerle. Yo le estoy poniendo un rubor medio anaranjadito, ¿no? Así, miren, de esta manera, para que nos quede más tierno. También le podemos poner un poquito acá arriba de la nariz. Así. Entonces aquí vamos a seguir colocando el rubor de esta manera, así. Como les digo, aquí es como ustedes deseen ponerle el rubor, la verdad. Si quieren ponerle más o menos, es como a ustedes les agrade, la verdad. ¿Ya? Ahí nos quedaría entonces ya la carita lista de nuestro querido Jesús. Entonces, lo único que nos faltaría aquí ya es con el cuerpito. Y miren, así está ya puesta las sandalitas nuestro Jesús. Puesto ya el cuerpito, como yo les decía, le pueden aquí, yo solo le metí así y le pegué con silicona, nada más. Le pueden reforzar si desean. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya solamente colocar los accesorios. Entonces aquí vamos a poner así, darle una vueltita y acá en la parte de adelante pues le vamos a amarrar el cinturón. Aquí ya es como ustedes les guste ponerle, la verdad. No, si quieren hacerle dos o un nudito, miren así. Ahora le vamos a colocar, bueno, las sandalias ya están colocadas como ya le colocamos anteriormente, ¿no? Vamos a ponerle su chalequito. Vamos a meterle por aquí las manguitas. Así, miren. Así. Y ahora le vamos a poner del otro lado. Este le hice yo de este color nuez, ¿no? Quería hacerle nuez, pero si ustedes desean hacerle rojo como el que está en la miniatura, pues lo pueden hacer. Miren, queda perfecto el chalequito, la verdad. Así, miren acá en la partecita de atrás. Le queda así. Y acá, miren, el chalequito. Y por último ya solamente tenemos que ponerle la coronita que hicimos. Miren aquí en la cabecita, le debe quedar un poquito así como que entrar a presión. Media ajustadita porque esta no es que va pegada ni nada, ni cosida. Solamente va puesta así. Un poquito más arriba de las cejitas nada más. Miren así. Y ya estaría nuestro Jesús, miren, terminado. Esta es en esta versión. O esta. Ya les indico la otra versión que se me había salido la coronita. O si no, si desean hacerlo con el chalequito rojo. Miren, cualquiera de las dos, ustedes escogen cuál hacerlo. Y aquí tenemos a nuestro hermoso Jesús terminado. Mira qué detalle tan increíble logramos al unir todas las piezas. Esa paz que transmite el diseño es el resultado de cada punto tejido con paciencia y mucho amor. Si te ha gustado este tutorial recopilatorio, regálame un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y además, dime en los comentarios qué otra figura de esta colección te gustaría ver en un solo video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.